Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Nos van a ver hoy durante todo el programa mucho con los teléfonos en la mano, algo que no solemos hacer, pero por el teléfono nos acaban de confirmar efectivamente que hay nueva ministra de Economía que se llama Silvina Batakis. Lo hizo la portavoz oficial Gabriela Cerruti a través de un tuit. No sé si lo tenemos por ahí, pero confirmando lo que fue realmente, digamos, un día de muchas dilaciones, de muchas especulaciones, donde se barajaron muchísimos nombres y finalmente parece haber aceptado, lo confirmamos, es la ministra de Economía. Saludo a mis compañeros, a Jairo, ¿qué tal? A Julio, ¿cómo andás? Ahí está el tuit de Cerruti. El presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. Y le pregunto ya, mientras saluda a Sergio Berni, a Lili Franco, a Javier Timerman, que están en el estudio. Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Le pregunto a Lili si esto es todo lo que vamos a tener el día de hoy. La portavoz poniendo este tuit, no hay anuncios, no habla el presidente, no va a haber más nada. Esta noche se quedan acá viéndonos en el 9. Que se queden acá porque por supuesto les podemos contar algunas cosas que van a pasar mañana. Mañana va a empezar realmente cómo va a funcionar este gabinete. La designación de Silvina Batakis es básicamente una prenda de negociación para que se destrabe el conflicto entre Cristina y Alberto. ¿Por qué digo esto? Porque Silvina Batakis es una economista que estuvo, como bien decía el tuit, con Daniel Scioli, pero que es bien vista por Cristina Fernández de Kirchner. No solo eso, hoy cumple funciones en materia económica al lado de Guado de Pedro. ¿Qué maneja Silvina Batakis? Nada menos que el tema de las relaciones con las provincias. Es la que conoce los números de las provincias. Entonces, de alguna manera, lo que estás teniendo es una ministra de Economía donde yo me atrevería a decir con una impronta más hacia la mirada económica de Cristina. Mañana, ¿qué conoceremos? ¿Quiénes van a acompañar? ¿Qué va a pasar con Miguel Pelle? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿quiénes van a acompañar en un área clave para economía y más para este momento? La Secretaría de Hacienda. Recordemos que inmediatamente que renunció el ex titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, lo hizo Raúl Rigo. ¿Quién es Rigo? Rigo es nada menos que un histórico que maneja el Tesoro, vale decir, la Caja, que hoy está en estado crítico. Ahora, déjame preguntarle a Jairo, algo que también deben haber seguido todos ustedes durante este domingo tan particular que no esperábamos, sabíamos que iba a ser agitado, que hablaba el presidente el día viernes, Cristina Fernández de Kirchner el sábado, se iba a esperar algún mensaje, algún coletazo, pero no la renuncia de Guzmán anunciada también por ¿cómo estuvieron las redes? Sí. Anunciada por las mismas vías el sábado. ¿A qué hora fue? Bueno, mientras estaba el discurso de Cristina. 17:45 fue la renuncia. Déjame preguntarte lo siguiente, ¿es la primera a la que le ofrecen el cargo y acepta? No, fíjate la hora del tuit que recién veíamos de Gabriela Cerruti, 21:54 del domingo. Silvina Batakis es anunciada públicamente como flamante ministra. Si me preguntás a mí, el ok de Batakis estaba desde la hora cero y uno podía haber ido recorriendo distintos nombres que aparecían en los medios que iban confirmando si habían sido contactados y que habían respondido. Caso 1, Martín Redrado, hombre que viene trabajando con Sergio Massa, de mucha llegada al establishment y larga carrera, expresidente del Banco Central, que puso una serie de condiciones como... Lo de Redrado fue cierto, se lo ofreció Alberto Fernández, tuvo una conversación a la mañana y él dijo, quiero consenso dentro de la coalición y con la oposición. Le dijeron, es un montón. La verdad que casi que pidió una foto de Alberto y Cristina en la biela y le dijeron, no, eso no vas a tener. Él dijo, no me volvieron a llamar. Puso condiciones muy difíciles de tener, pero lo sondearon. También declinó un sondeo Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Axel Kicillof, que hoy está al frente de una consultora también muy demandada en el sector privado. También lo consultaron y también declinó. Él había dicho en varias oportunidades que cualquiera que quiera agarrar hoy el Ministerio de Economía necesita el consenso interno de tener a Alberto y a Cristina sentados al lado bancando, algo que no pudo cosechar Martín Guzmán y que deja como situación muy para mirar de cerca para cualquiera que asuma. ¿Quién va a bancar lo que yo haga? ¿Quién va a estar respondiendo a qué?
Bueno, en ese camino a última hora aparecía también el nombre de Marco Labaña, que también trabajaba con Sergio Massa. Casi que lo dieron por confirmado en algún momento a Labaña, como ¿no? confirmados de todo tipo. De hecho, acá tenemos a uno Ahora vamos de los que sí. sonaba en algún momento. Sí. Lo cierto es que todo ese recorrido se fue haciendo y es muy importante, no sé, Lili, si tenés la misma información, pero que haya un nombre ahora, porque cuando vos preguntabas en el Banco Central si mañana y pasado va a haber operatoria normal de compra-venta de dólares, va a funcionar el sistema financiero, te decían, y el único requisito para que haya feriado cambiario es o que lo pida el ministro o que cuando abra el mercado no haya ministro. Bueno, ahora se está dando la situación de que hay ministro de Economía, ministra de Economía, Silvina Batakis, la griega, como se conocía en su momento, cuando aparecía como eventual ministra de Scioli presidente, cuando Scioli hacía campaña. Pero ya es la ministra, digo, para los que están viendo ahora, llegó José Luis Espert, se va sentando Hola, en un día buenas noches. agitadísimo. ¿Cómo estás, José ¿Cómo Luis? les va? Estamos también en Olivos, estamos en Olivos por si hay algún tipo de movimiento. Vamos a ver qué pasa con los funcionarios, si todavía siguen reunidos ahí. Está nuestro móvil. Teniendo en cuenta esto que decía Lili Franco recién, no va a haber más anuncios el día de hoy, no se grabó un anuncio. Cerruti puso un tuit, se comunicó con algunos periodistas y dio por confirmada a Batakis. Mañana habrá nuevas... Yo creo que mañana va a haber largas reuniones y ahí va a empezar a tallar Silvina Batakis. Porque, insisto, el ministro es una persona importante, pero vos necesitas rellenar muchos casilleros. E insisto, ¿qué va a pasar con Pelle? Porque una de las críticas más duras de Cristina Fernández de Kirchner es a Pelle, que viene criticándolo desde la época de la pandemia. Les recuerdo las largas colas de los jubilados, ¿se acuerdan cuando fueron a...? Bueno, ella viene muy concentrada con Pelle, podemos discutir por qué o no, pero el punto es que no es menor en esta instancia, y acá lo saben muy bien, nada menos que él. El candidato, lo vamos a llamar candidato. El candidato durante todo el día, digamos, el, al ministro. El ministro que no fue... es central lo del Banco Central. Es central lo del Banco Central. Ahora vamos a ir a Timerman, digo que sonó todo el día, para preguntarle primero, digamos, si hubiese aceptado efectivamente y cuáles hubiesen sido las condiciones, teniendo en cuenta que uno ya conoce las condiciones de los que declinaron. Como estaba dice, durmiendo la siesta, dice, cuando sonaba como ministeriable. Sí, ahora, es rara esta pregunta, Sergio Berni, pero porque uno no puede estar contento, digamos, en el marco de una crisis, y esto no deja de ser una crisis muy tremenda, como dejó expuesto las larguísimas horas donde en el día de hoy no se ponían de acuerdo si había un ministro o no, terminó siendo una ministra. Pero fuiste de los que dijiste, creo que la semana pasada en Animales, si mal no recuerdo, hay que cambiar los jugadores, Guzmán no sirve. Sí, en realidad yo creo que no hay que dramatizar. No creo ¿Dramatizar? Yo no creo que esto sea una crisis, me parece que la crisis la venimos arrastrando en el tiempo. Esto es una exteriorización de lo que viene pasando en el Ejecutivo Nacional, que es una crisis crónica, que como toda crisis crónica, cada tanto tiene un episodio agudo. Y hoy lo que estamos viviendo en el día de ayer fue un episodio agudo. No hay que dramatizar tanto que tengamos que cambiar el ministro de Economía. En realidad la Argentina hace 30 meses que no tiene ministro de Economía. ¿Que no tiene ministro de Economía? Ministro de Economía, Guzmán, más allá de sus atribuciones, y esto no son cuestiones personales, me parece que Guzmán ofició como un ministro de deuda, que después podemos discutir si nos gustó o no nos gustó cómo se llevó adelante la negociación y en qué términos se firmó. Creo que el día que se aprobó la negociación con el fondo se dio vuelta el reloj de arena de Guzmán, tenía los días contados. O sea, y no tenía nada que ver con una cuestión de consenso, no con Cristina. Me parece que nos llevó a los argentinos a pasear en burro durante 2 años en una negociación de la deuda, donde todos estábamos esperando que haya una reestructuración, cosa que no fue un nuevo endeudamiento, y a partir de allí la decepción por parte de la dirigencia política. Pero no es Guzmán en este punto un chivo expiatorio con los errores que haya cometido. No, Guzmán tenía los días contados. De los errores que puede haber tenido la propia vicepresidenta que elige al presidente y no se ponen de acuerdo en el rumbo económico. Son dos cosas totalmente ¿Qué distintas. ministro de Economía podría haber tenido un rumbo si el presidente está en desacuerdo con la vice hacia dónde ir? Miren, primero, son dos cosas totalmente distintas. Primero, el presidente es el presidente y el responsable de conducir un gobierno que hoy está loteado y tabicado, y que no funciona porque está loteado y tabicado. Punto número 2. Perdón, ¿por quién? ¿Loteado y tabicado por quién? Por los diferentes actores de cada uno de los ministerios. No es un gobierno que funcione
en conjunto. No es un gobierno donde los ministerios se complementan ¿Pero en esa el es accionar. responsabilidad única de Alberto define- Fernández? ¿Cómo? La tabicación, digamos, ¿sería única responsabilidad de Alberto Fernández? Sí, claro, por supuesto, es el presidente. Usted, a ver, es como todo, usted cuando tiene un equipo lo conduce. Si el equipo que usted tiene hace lo que quiere y no responde a las necesidades tácticas que usted plantea, alguien está fallando y me parece que es más que evidente, no hay que explicar mucho, que el gobierno está loteado, que cada ministerio hace lo que quiere y por eso creo que la designación de Silvina Bataki, que es una gran compañera, una compañera que todos conocemos, que hizo un gran trabajo en la provincia de Buenos Aires, hay que ser ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, se va a terminar de complementar seguramente con otras designaciones, Pero, entre ellas la del Banco Central y la FIP, que para mí, entender, son esenciales a la hora de tener un programa económico que hasta hoy no lo tuvimos. Ya arrancaste y dejaste varios títulos, pero quiero preguntarle a Timerman y quiero preguntarle a Spert si comparten, digamos, este diagnóstico. ¿Desde dónde digo, Sergio Berni, desde el kirchnerismo? ¿Cómo? ¿Desde dónde digo que hablas? ¿Del kirchnerismo, del Desde Sergio cristinismo? Berni. Desde Sergio Berni dice, no, esta no es una crisis, hay que desdramatizar, lo que pasó en estos días no fue tan grave. Yo creo que sería muy bueno que desdramaticemos y si se podría hacer seríamos un país mucho más normal. Que renuncie un ministro de Economía en Estados Unidos, sale en la tapa ahí abajo. Nadie sabe ni el nombre del ministro de Economía americano, más allá de algunos expertos. Pero me parece que muestra un poco de debilidad de parte del gobierno, coincido con lo que dice Sergio, que haya una crisis, una crisis tan grande porque renuncia un ministro que se sabía que podía renunciar. Entonces yo me pregunto, me parece que el gobierno debería tener un plan B. Me parece que ante este tipo de situaciones debe haber equipos dentro de la presidencia, la Casa Rosada, que están planeando este tipo de situaciones. Yo me imagino que estaba dentro de las posibilidades que renuncie Guzmán y que tener al país tener a todos los argentinos un día o dos en velo, me parece... No había plan B. ¿Cómo? No había plan B. Todavía, plan B. bueno. Ahora, No, Pero, pará. perdón, ¿y A qué ver, le- yo pregunto, la verdad, ¿quién me puede decir cuál es el plan económico del gobierno? Hasta ahora no lo sabemos. Me parece que es la gran falencia y el gran problema en términos económicos Pero que tenemos. eso Tenemos desafíos, tenemos una brecha cambiaria casi del 100%, tenemos una deuda interna en pesos que es una vez y media la deuda que tanto nos preocupamos en moneda extranjera, tenemos problema de producción, tenemos problema, como dijo el presidente, un presidente que dice estamos en una crisis de crecimiento, me parece que es un presidente que no tiene una visión económica hacia dónde tenemos Pero ahora, que ir. Sergio, perdón, usted ha sido uno de los principales voceros desde el cristinismo en criticar al presidente Alberto Fernández. Le ha llegado a decir, Bueno. el que trajo el borracho que se lo lleve. ¿Eso no hace mecha en la figura de la presidencia que Espera. después se le pide credibilidad? Espera, antes que conteste lo del borracho que se lo lleve, quiero escucharlo a Experta ahora, porque no sé, José Luis, si compartís esto de que la crisis no es tan crisis y que estamos dramatizando lo que debería desdramatizarse, y si acá de lo que se está hablando es de un nombre de Guzmán, de un hombre o de todo un modelo que está puesto en crisis. No, yo creo que esta es una crisis, ahora es la octava crisis en 60 años, que es el octavo plan económico en 60 años que entra en crisis. Todos los planes económicos en los últimos 60 años terminaron mal, todos. Este es el octavo. Así que Pero sin ¿cuál duda plan? que Porque hay que Berni te dice preguntarse... no hay plan. ¿Cómo? ¿Qué plan es el que fracasa, digamos, cuando No, Berni yo te dice, diría, por ejemplo, no hay plan? hay un sistema en realidad, hay un sistema muy aceitado para el mal entre un grupete muy chiquitito, muy poderoso, empresarios muy prebendarios y corruptos que están básicamente en los cuadernos. La política también es parte del problema en Argentina, o el grueso, la política y un sindicalismo cavernícola. Yo te diría, esas tres patas funcionan como un reloj maldito, pero muy aceitado. En algún lugar la sociedad lo valida eso, porque la sociedad se come el pescado podrido de la sustitución de importaciones, del Estado presente, de la justicia social. Y eso es un tema que funciona y genera pobreza. Ya hay mafias que lucran con una Argentina pobre y miserable. Entonces eso es lo que está por arriba de esto, porque si nos detenemos en mirar Bataki, Guzmán, nos vamos a seguir perdiendo el bosque. El bosque que hay un sistema que funciona mal, donde hay mafias que lucran con Argentina miserable y hay un pueblo en alguna manera indemne, inerte, que sigue validando estas cosas. Entonces hay que salirse de ahí, hay que hacer otra cosa. Ahora, José Lo que hay Luis. que hacer es lo que hacen los países donde la gente vive bien, es simple.
Es difícil porque hay que tener mucho huevo y ovario para oponerse a ¿Qué? las mafias que lucran con la miseria. Eso es otro tema. Pero lo que hay que hacer es de sentido común. ¿Qué es Puro qué? sentido común. ¿Qué es puro. qué? Lo que hacen los países donde la gente prospera. Los países comercian con el mundo. Nosotros vivimos obsesionados con sustituir importaciones. ¿Dónde mierda están los dólares de la sustitución de importaciones, digo yo? Después de un siglo que vivimos de eso. Los países donde la gente prospera tienen un Estado de un tamaño razonable, porque si no son arrasados de impuestos como acá. Y los países donde la gente prospera, las leyes laborales son leyes que promueven el empleo en blanco. Acá tenemos 7 millones de laburantes en negro, y no hay ningún sindicalista que quiera cambiar las leyes laborales. Voy a decir, ¿qué sindicalista que se preside tal no quiere cambiar leyes laborales que generan 7 millones de laburantes en negro? Pues hay un país que se llama Argentina. Hasta que no cambiemos esas tres cosas, va a pasar Bataki, Guzmán, Cavallo, Sigó, Martínez Dió, no importa, Rodrigo, Gelbar, todos. Ahora, José Luis, te Todos conozco. terminan mal porque todo se hace mal. A ver, y no quiero dejar de decir esto, te conozco mucho, hemos sido compañeros de trabajo hasta que decidiste la candidatura, estuvimos sentados en la mesa de animales, Pero yo te digo lo mismo hoy que hace pero te 5 años. escucho harto, se te ve harto hoy, en un día Pero sí, porque ahora nos la estás agarramos hastiado. con Batakis. A ver, Batakis es una baldosa. Es como pretender a una baldosa hacerle recitar el Cervantes para mí. O sea, no va a sacar nada de ahí. Pero pobre Batakis, excede el problema a su cabeza. Es un problema de sistema que requiere de mucha claridad, de sentirlo acá, que tenés que cambiarlo, y tener ovarios y huevos para cambiarlo. Pero una cosa, está muy podrido todo lo que hacemos, pero muy podrido. Y no solamente por la política. Acá hay metido gran parte de la clase empresaria, el sindicalismo. Y si cortás ahí, después podés seguir con otros problemas, la educación, la salud, la justicia, la seguridad. Pero sin esas tres cosas, cambiándolas, abriéndonos al comercio, achicando el Estado para cobrar impuestos ¿Pero razonables. qué estás harto de repetirlo y diciendo No, ahora no, están harto discutiendo no, pero te Bataki quiero decir, cuando... no es harto, es que podemos hablar horas de Batakis, de Guzmán, de las 24 horas que estos dos malditos de Fernández no estuvieron en vilo, pero eso es el árbol, el bosque es que acá hay un sistema que no funciona. José Luis, ¿dónde y parecemos instalás un los- autito chocador. Los 60 años, ¿dónde los instalás? No, pero yo te digo 60, ¿sabes? Porque tengo 60, puedo ir 100 para atrás, ¿eh? Está Lili Sí, Franco bien. con el que teléfono, pasa es que cualquier en el- Yo cosa. tomo 60 simplemente En porque, el 75, como son los 60 que tengo yo, los tengo muy estudiados. En el Pero yo 75, creo que la decadencia argentina arranca después de la Primera Guerra Mundial. En el 75, ¿Eh? en el 75, No, en el yo 60. era diputado, 60, había 60. 4% de desocupación y 6.000 Está millones de bien, dólares pero de deuda. en A vos te economía da lo mismo nadie, que en Martínez dio. economía, pero esperate, en economía nada ocurre de un día para el otro. Y teníamos 4 millones de empleados igual que ahora. Después viene Martínez de O y Empleado en la blanco. deuda de 6.000 la lleva a No, 40 y bueno. pico de mil. Yo te hablo Ahí de hay 60 algo de- años. 2022 menos 60 no da 75, Julio, da 62. No, claro. Pero Por eso esto va 62 mucho de más Frondizi atrás. es de los mucho más mejores atrás. momentos de la Argentina. ¿Qué? El 62 de Frondizi. No, Es pero una espérate. Argentina con una idea de industria Entendeme. pesada. Hasta que vos terminás con la mitad de la población pobre, no ocurre de un día para el otro eso. Es un proceso de degradación. Si vos me pones como estación el 75, el Rodrigazo marcó una Argentina que empezó a vivir con 3 dígitos de inflación anual. Después vino Martínez Dios, después vino el Ahora, Austral, la hiperinflación, el 2001. Ahora que te escucho decir esto, pienso, este tipo de crisis que uno ve, que mañana me interesa saber a dónde ves el dólar, qué pasa con las variables mañana cuando haya nueva Sí, ministra de Timerman, Economía. Lili, digo, los Pero dos queremos tengo- saber, Este tipo de crisis, ¿adelanta un cambio radical como el que vos planteás en la... No necesariamente. Lo puede, yo te diría, puede dar las bases para ese cambio sustantivo hacia una sociedad razonable, pero puede que no. Hay que tener mucha claridad para eso. Lili, Del ¿qué lado del decías? gobierno, Perdón. la oposición y la gente también estar abierta, ¿no? ¿Tenías información? Sí, en principio no va a haber feriado cambiario. Estaba la hipótesis de un feriado cambiario, porque igualmente la ministra se conoció ahora, ¿no? Digamos, podía ser razonable que pida ella un día, pero en principio no va a haber. Y se rumorea que podría seguir Pelle. Que podría seguir en esta combinación. Bueno, ahora lo quiero Sí, escuchar. puede que no haya, también, no Sí. sé qué te dicen a vos, que no haya más cambios en el gabinete. No sé si mañana sí o sí van a anunciar nuevos cambios en el gabinete, pero el hecho de que haya ya nos salido metemos con eso. el ¿Qué nombre pasa solo con de Batakis, Claro. ¿Qué pasa con Massa? No iba a jefatura de gabinete, pasaba Mansura interior. Digo, se había hecho como todo un... ¿A quién quedó como jefe de gabinete, Lili? Por ahora Mansur. ¿Mansur?
Vamos a ver un minuto, vamos a Olivos, vamos al famoso Portón Verde. Pobre, hubo colegas durante horas que estuvieron casi entrevistándolo, ¿no? Al Portón Verde de Olivos, a ver si hay algún movimiento, podemos ir para allá. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Bien, Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Es como vos bien estás diciendo, este portón verde, bueno, es la imagen más famosa del día, desde las 10 de la mañana, con reuniones que se han dado del portón verde hacia adentro, con la definición no solo de la economía, sino que tiene que ver también lo que va a ocurrir con el gabinete. Y mucho de lo que se pudo llegar a filtrar viene por ese lado, hasta dónde podría llegar a modificar más allá de economía el gabinete, el presidente de la Nación. Álvaro, perdóname, aguardamos la salida de algunas personas, sí. No, te quería preguntar porque ¿se están escuchando cacerola? ¿Un que se vaya? Correcto, mira, a mi derecha, correcto, hay un grupo son 6 personas, 7 personas que han estado varias horas allí gritando que se vayan, con cacerolas, con banderas argentinas. Cada tanto algunos de los autos, no hay mucho tránsito a esta hora, más temprano sí, tocando bocina, también cuando veían a la gente con cacerolas, pero ahí los podés escuchar, mirá. Bueno, por supuesto, si hay algún funcionario que quiera hablar, entiendo, digamos, hasta ahora, no sé si Lili me confirma esto, que por lo que dijo Cerruti, con su tuit termina el día de hoy a nivel informativo con el nombramiento de la nueva ministra, que deja en claro desde los sectores más cercanos a Alberto Fernández que la designa Alberto Fernández y después le habría comunicado esto a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a ver. Pregunta a Bernie y voy a Timerman. Esto que se ve, digamos, nada, 11, 10 personas haciendo un cacerolazo que lamentablemente nos remite, digamos, a momentos muy complicados. ¿Hay temor de algún tipo de estallido que se esté evaluando en la provincia de Buenos Aires? No, yo no creo que hay temor a un estallido. Me parece que hay temor a una situación política que no termina de resolver los problemas de los argentinos. El problema es que los argentinos votaron para que la resuelva. Me parece que ese es el temor. Y vuelvo a repetir, hasta que el gobierno, independientemente, y en eso coincido con el diputado Esper, independientemente del nombre del ministro de Economía, si no hay un gobierno que arranca, un gobierno que empieza a resolver, a resolver cuestiones profundas, y coincido, la Argentina necesita hacer cambios profundos en materia laboral, no resiste más una economía con una brecha cambiaria de casi el 100%, con una economía en negro del 40% y con empresas que hoy no valen por su activo, sino por su pasivo laboral. Es increíble, en la Argentina las empresas hoy valen nada por su pasivo laboral, me parece, Sergio, y esto no tiene que ver, esto no tiene que ver con flexibilización laboral, no tiene que ver con arrebatar derechos de los trabajadores que se han conquistado. Me parece que tiene que ver con implementar sistemas que permitan a los argentinos producir. Hoy lo único, acá no hay que haber ido a Columbia ni a Harvard para entender que lo único que hay que hacer es no molestar a la Argentina. Napoleón decía, nunca hay que interrumpir al enemigo cuando se está equivocando. Bueno, acá es lo mismo, no hay que interrumpir a la producción argentina cuando produce. Coincido que hoy el Estado es ineficiente, no es una cuestión de tamaño. A mí no me preocupa el tamaño del Estado, por el contrario, pero yo creo que lo que falta es un Estado eficiente, que ayude a la producción, que ayude a la promoción, que ayude a la exportación. Es increíble, este es el único país que exporta impuestos, porque nosotros hoy con este sistema que tenemos impositivo, lo único que hacemos es exportar es impuesto. ¿Quién va a comprarle mercaderías a la Argentina cuando el 50% de lo que está comprando está grabado con impuestos? Entonces me parece que la Argentina se merece una profunda reforma. Sí, hace la voz o yo, pero alguien la va a hacer. Entiendo los comentarios como si fuera un analista, pero no sé si era lo que ibas a preguntar vos. Sí, era eso. Pero hay un dispositivo de gobierno que armó la vicepresidenta con el presidente que nos llevó con el dólar a 260 pesos a hoy. Y pareciera como que, bueno, ya está, se fue Guzmán, que era el culpable de todo, y ahora la vamos a encauzar. O sea, esto nace del problema de cómo se gestó el dispositivo de gobierno, que no se sabe para dónde van. Hoy fue noticia que después de ¿cuánto? De 4 meses hablaron por teléfono el presidente con la vice. Bueno, pero por eso si me hubiera escuchado, hubiera entendido que el problema es político, que es un gobierno que todavía hace 30 meses que no logra poner rumbo hacia un plan. Nosotros no podemos decir si el plan es bueno o malo porque no sabemos cuál es el plan. Hoy no sabemos cuál es el plan económico de la Argentina. Me parece que... ahora lo vas a conocer. ¿Cómo? Mira,
Hace ahí 2 está. segundos no va a haber más anuncios, miren. Sí. Bueno, 2 segundos decía Cerruti, no hay más anuncios. Claro. Nos quedamos con el tuit. Está Cerruti con Juan Mansura. A ver, estamos en vivo. Sí, correcto, Romina. En Cuando- 2-3 minutitos van a estar hablando la portavoz y el jefe de gabinete. Estamos esperando que se acomoden todas las cámaras que estaban Perfecto. fuera de la Quinta de Olivos y ya para hacer el anuncio oficial. Así que estamos aguardando. Perfecto, esto es todo minuto lo a que minuto a es minuto, La porque ya organización son- de los periodistas. Bárbaro, bárbaro. Hace 2 minutos dijeron desde el gobierno también que se terminaba la jornada, digamos, Que nos de vayamos a información dormir. y que nos vayamos a dormir. Nunca cuando te dicen andate a dormir te vayas a dormir, pero hagan un ratito. esto muestra un cierto nivel de improvisación que considero que hay que destacarlo. Puede parecer una minucia, pero no es una minucia. O sea, tardan todo un santo día, desde ayer a la tarde estuvimos todos expectantes quién va a ser el futuro ministro de Economía. Recién a casi terminando la noche nos enteramos que es Silvina Batakis. No va a haber más anuncios, todo sigue mañana. 2 minutos después, sí, ahora viene el jefe de gabinete corriendo con la portavoz a decir no sé qué, porque la verdad... Bueno, ahora el no sé qué van a ser 3 minutos y nos vamos Ahora, a enterar para que vamos a estar esto especulando. se llama Sí, hay que ver improvisación. la conferencia. Más que improvisación, ahora. esto- Claro, ver la esta- ¿Cómo, conferencia. esta es la cómo, crisis. José Luis? Espera, ¿cómo? No, hay que ver la conferencia ahora. Hay que ver que van Bueno, a... yo te voy a marcar, estoy totalmente en desacuerdo con Bernie sobre los problemas argentinos. Pero decíselo, está acá, Bernie. ¿Cómo? No, decíselo, digo, está acá... Pero, sí, no entiendo qué No me te decís. enojes, dale, estás enojado, José Sí, Luis. le voy a decir a Todos Sergio, tuvimos sí, un le día voy a- complicado. Estoy totalmente en supuesto. desacuerdo con lo que Ahí usted está, dice. y quería. eso digo, Sí, están ¿qué acá, ya problema? está, que hablen, Pero, ¿cómo dale. que el Estado es un problema de ineficiencia? Hay un Estado, primero un Estado gigantesco que nos demuele impuestos. Independientemente de la eficiencia que tenga, este es un Estado que demuele la actividad privada. Revienta el consumo. Nadie quiere invertir porque sabe que ponerse a invertir en Argentina es ser un esclavo impositivo. Leyes laborales hay que cambiarlas todas. No Es es lo que solamente dije, un tema. me parece- Pero sí, hay que flexibilizar el mercado laboral. ¿Cómo Me no? parece que Digámoslo lo que con todas las dije. letras. Me Nadie parece que lo contrata que a dije. nadie en Argentina porque siente que cuando mete un empleado, mete una bomba atómica adentro. Eso lo caga más al trabajador que al empresario. Las leyes laborales nuestras están chifladas. Pero no Parten tengo del ningún- supuesto, pero- perdón, parten del supuesto de que un empresario tiene como hobby echar gente en lugar de ganar plata. Eso es de loco, no existe eso. No hay un empresario en el mundo cuyo hobby sea echar gente. Entonces partimos de la base con las leyes laborales que tenemos hoy, que entonces tiene que matarlo al empresario porque echa a alguien. No, mirá, si alguien tuvo una empresa alguna vez en la vida, y yo tuve varias y tengo, vos cuando tomás un tipo, lo cuidás como oro, porque lo entrenaste, lo capacitaste, le hiciste exámenes médicos, así que si lo echás algún día, es muy a pesar tuyo. Entonces es ridículo que a un empresario que echa a alguien se lo funda con juicios laborales, las mafias sindicales, porque el supuesto es que vos tenés empresarios que tienen como hobby echar gente. No es así. La mejor manera de lograr que los empresarios tomen gente es que si echan a alguien muy a su pesar, no lo fundan las leyes laborales o los juicios que tenés que hacer. Es elemental, eso es como con el cepo. ¿Quién mierda va a traer plata a la Argentina si cuando entras no puede salir? Es elemental. Me Son parece cosas de que- sentido común lo que tenemos que hacer. Me parece que está tan enojado que ni siquiera me No, escuchó. Acabo de no, decir no estoy exactamente enojado. lo mismo que Lo usted pasa es con que te otras escucho hablar a palabras. vos, que de economía ¿Qué? entendés lo que yo entiendo de seguridad, No, como si fuera un sabiondo. No, Pará. bueno, por eso concuerdo de que la Argentina Un poquito necesita de humildad, profunda- ¿viste? Por eso concuerdo que la Argentina necesita generar profundos cambios en materia laboral que no tiene que ser. Porque siempre que hablamos en cambios de materia laboral, hablamos de flexibilización, sacar derechos, no pasa por ahí. Pero qué Es derecho en la tienen los Argen- en la 8 millones de Argentina- laburantes que laburan Pero en por eso le negro digo, y no tienen derecho alguno, recién, Sergio. recién acaban de decir, bueno, en el año 75, sí, en el 75 teníamos la misma cantidad de trabajadores registrados que tenemos ahora. Es el único país en el mundo que no ha crecido la cantidad de empleados registrados. ¿Por qué? Porque tenemos leyes Primero que eso no es atentan así. contra- entiendo el Eso debate. no es así. Eso no Son es leyes así. que No es atentan así. contra el empleo. Hoy tenés Yo le 6 puedo millones de garantizar. asalariados más 3 millones de trabajadores autónomos que están en blanco. Eso no es así. Primero que tenés el doble de la cantidad de trabajadores registrados. No Hace es que 60 tenés lo años, mismo. en la misma No proporción, es así. en la No misma es así. proporción Entonces, per primero, cápita de hace no es 70 cierto años. que Argentina tenga hoy los mismos trabajadores registrados que hace 50 años. Igualmente, hace 50 años Argentina inauguró un periodo fatídico de militares, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas. No se salva ninguno, cambia en mitad todo. Por eso hay un problema de sistema. A mí no me importa echarle la culpa a alguien, no es mi interés. Yo lo que quiero es que este país no termine siendo una gigantesca villa miseria, que es a donde vamos si no cambiamos. Ahora, Acá hay que perdón. cambiar un sistema porque vamos a comer en un balde de mierda si seguimos así. Ese es mi punto. Entiendo el debate de fondo, pero mañana, ¿cuánto vale el dólar? Mañana, si viene Más- Batakis, Más de lo que valía el viernes. Javier Timerman,
Depende. O sea, si el anuncio solo es que Bataque va a ser la ministra y no hay un equipo atrás, no hay anuncios de otros cambios, etcétera, va a ser una jornada difícil, me imagino, hasta que se tranquilicen a medida que vayan haciendo anuncios. Pero a mí lo que me llama la atención, yo escucho a José Luis, ¿no?, que es un economista, me imagino, respetable, yo no sé. Y todo lo que dice tiene mucho sentido. O sea, ¿quién puede estar en contra de que la Argentina se reinstale en el mundo? Cambiar leyes laborales que claramente no atraen inversiones. Eso eso es obvio. Que el Estado es ineficiente. O sea, tenemos 40, 50% de pobres, el Estado es ineficiente, si no, no estaríamos donde estamos. El tema que me parece a mí que es donde falla es la política, porque los argentinos los políticos no se pueden poner de acuerdo en cosas que son mínimamente mejoras sobre lo que hay. Entonces, José Luis dice, no, porque estos son todos unos, este no tiene nada. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. No, porque nadie, sistema, no hable de personas. Nadie va a decir que es un inútil. Nadie nunca. Espera. Yo dije, olvidémonos de las personas. José Luis, lo que vos decís es muy razonable. Esperá, si vos me decís que hablamos de personas, ese es otro capítulo. Pero mi preocupación es el sistema que tenemos que cambiar urgente. No podemos dudar de que lo tenemos que cambiar. Estoy de acuerdo con vos, pero eso es obvio. Ahora, la cuestión es que... No es tan obvio, porque si no lo hubiéramos cambiado ya, no es tan obvio. No, pero yo creo que falla la política, justamente. Tenemos un sistema político donde los argentinos no premian a los políticos que se ponen de acuerdo. No los premian. Yo creo que los argentinos también tienen responsabilidad, porque cuando votan, evidentemente no estamos votando bien, y me incluyo, porque las dos peores crisis de la historia argentina las tuvimos en democracia. Votamos hace 40 años y hemos votado un gobierno que nos llevó a la hiper y otro que nos llevó a la peor crisis de la historia, sumando Menem más de la Rúa. Entonces, tampoco es que los pueblos no se equivocan, los pueblos se equivocan también. Mucho. O sea, acá hay corresponsabilidad. Como afortunadamente votamos hace 40 años, ya no podemos decir que las crisis son de otros. No, nosotros las generamos también. Los que gobiernan, los que interactúan y los que votan. Esto es un tango que se baila de a dos, afortunadamente, desde que retornó la democracia. Pero José Luis, lo que yo voy es... Cuando inversores de afuera vienen a la Argentina, cuando empresarios vienen a la Argentina y claramente identifican muchos los mismos problemas que vos mencionás, que son obvios, o sea, para muchos, para la mayoría, se juntan con los políticos, escuchan lo que tienen que decir, no, porque los de Cambiemos dicen, no, porque si viene el peronismo, eso es Chávez, vamos a Venezuela, son unos chavistas. Nadie va a invertir en un país acá. Cuando los políticos crean realmente que lo que quieren hacer es buscar consensos para tratar de salir de la crisis, vamos a estar mucho mejor. Hoy no quieren eso. Sí, yo te diría, yo creo que acá hay que tres cosas no. Vos nunca dijiste que este es un gobierno amigo de Chávez, que este gobierno lo único que quiere hacer es... Pero perdón, el hecho que este gobierno sea amigo o simpatice con autocracia no es una opinión, es un dato. Pero eso no tiene nada que ver en algún lugar con la decadencia. La decadencia nuestra supera mucho más que la simple discusión. Yo estoy de acuerdo. Si Cristina es pro Venezuela o pro Estados Unidos. La discusión es, tenemos un sistema que no funciona. Estoy de acuerdo. Y tenemos que cambiarlo y no podemos dudar que hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo. Lamentablemente los políticos no se ponen de acuerdo en cosas básicas. Vos sabés que últimamente todo el mundo habla de Israel, ¿no? Porque Israel vencieron... Yo viví en Israel 5 años, no sabré tanto de economía como vos, no sabré tanto de seguridad como vos, pero en Israel viví 5 años y estudié ahí y fue durante el periodo del que resolvieron el problema inflacionario. Era una economía donde En los 80. la central... En los 80. Sí, en los 80, donde la central obrera controlaba 40% de la economía. Había una crisis terrible en términos de seguridad, la guerra con los palestinos, la guerra con los árabes, dos bloques que pensaban totalmente, que tenían hasta diferencias étnicas. Sin embargo, cuando vieron que no podían ganar ni uno ni el otro, ni cambiar las cosas, se unieron en cosas mínimas. Acá, ¿por qué no se unen todos en cosas mínimas? O sea, yo estoy de acuerdo, yo creo que poca gente puede coincidir que necesitamos una reforma laboral, algún tipo de reforma laboral, algún tipo de reforma impositiva. No, pero eso para vos y para mí será obvio, pero no es así para el grueso de la clase política. Me consta a mí en el Congreso. No es así, ¿eh? Entonces se empiezan no recién ahora, y porque estamos nosotros ahí dando vuelta, los liberales están empezando a hablar de reforma laboral sin vergüenza, de reforma del Estado sin vergüenza, de abrirnos al comercio de otra manera. Pero hasta el propio Berni está hablando, o no, de una reforma laboral, o de una flexibilización. Diciendo hace más de 2 años. Del Congreso. ¿Cómo? Sí. Yo te hablaba del Congreso. No, pero digo, la clase política, yo lo escucho a Berni decir, Lo vengo diciendo hace
prácticamente de que empezó este gobierno. No podemos seguir si no hacemos profundas transformaciones laborales, no solamente laboral, sino el mundo de la relación laboral con la justicia, que es uno de los grandes problemas que tenemos, Sergio, el te quiero crecimiento en preguntar, materia de empleo. Con lo que venía diciendo Jairo y también, digamos, a ustedes, Batakis asume. ¿A quién responde? Digo, porque vos sos funcionario. Si yo te pregunto vos hoy, ¿a quién Es responde? Cristina Batakis. ¿Eh? Batakis es Cristina. Le va a responder a Cristina Pero, a Fernández ver, de Kirchner. Guzmán se va porque Cristina es la que gobierna y Guzmán no era de Cristina. Esto es así de simple. ¿Vos a quién le respondés? Si tenía el 80% del poder, ahora tiene el 95% del poder. Alberto Fernández está más dibujado que antes todavía. Sergio, ¿Cómo? ¿coincidís con esto? Yo creo que los funcionarios deben responder al presidente de la Nación. Es el jefe del equipo, es el jefe de los ministros. Y por eso el gran problema que tiene hoy es esa gran descoordinación y esa ambigüedad en todavía no entender cómo funciona el poder dentro del Frente de Todos. Me parece que el principal personaje que tiene una dificultad para entender cómo se configura el poder en una alianza política es el presidente de la Nación. ¿Por qué? Yo ¿Qué es creo lo que el poder no lo ejerce el presidente. que no lo ejerce el presidente. No lo ejerce. ¿Lo ¿Pero dejan porque se lo ejercerlo? impiden o porque Claro. no quiere? Mira, yo vi No es lo mismo. desde el primer Está mal día. parido esto. Exactamente. Yo desde el primer día vi cómo se conformó dentro de la Casa Rosada. Y el poder es algo que se siente, nadie te baja un librito. El funcionario lo siente, el de línea, el mozo, eso se siente, quien lo ejerce. Vos podés tener el título, el cargo, la banda, todo, pero si no lo ejercés, a los 2 minutos el Es cafetero no Alberto te al entiende. gobierno, Cristina al poder. es así de Cristina simple. ejerce el poder. Alberto no lo ejerce. No sé, tendrá traumas psicológicos, nació mal esa relación. Yo no sé, no soy psicóloga. Sí, bueno. Yo lo que veo Hay una todos falta los de días... legitimidad de origen, escúchame. Es- A vos te eligió la es- vicepresidenta. Ese es un raro. problema. Es raro. Es un problema. Alberto nunca aspiró a ser presidente. Alberto nunca dijo quiero ser presidente, conformó un partido para ser Pero entonces, presidente. perdón, ayúdeme Pero, con- perdón, sí. sigo. Te tocan el timbre, te dicen, Sí. te voy a ofrecer esta posibilidad. Se lo ofrece el que tiene el poder. Sí. Bueno, nació mal que no acordaron qué quería cada Está bien, uno. pero yo Eso está pensando, claro. como dice Jairo, los que están mirándonos y mañana a la mañana quieren saber, digamos, cómo sigue esto, cómo se sostiene, digamos, en el tiempo. Falta mucho todavía para las Sí. elecciones esta relación. Si Batakis es Cristina Fernández de Kirchner, se supone que queda allanado el camino, porque Cristina Fernández de Kirchner es quien No. dicen cascotea y termina A ver. desgastando a Guzmán. Cristina. ¿Está allanado el camino es- del Ministerio de Economía? Cristina, cualquier cosa que venga de Cristina, porque es una ignorante supina en materia económica, es de veces peor. Este es el problema que hay en la que Argentina. Guzmán. No, Este no es un problema, digamos este las es el cosas problema como que son. yo digo. Mañana la Argentina entra Este tipo con de problemas discurso es- peores. No, mira, los discursos estos son muy realistas, porque hace 30 pero no años es- que digo lo mismo y eso viene ocurriendo. Cristina, en materia económica, es una ignorante. Entonces, al ponerla a Batakis, esta crisis se va a agravar, lamentablemente. Hay que decir la verdad. No le vendamos pescadito de color a la gente. Estamos en un problema serio, con una crisis política fenomenal. Y vos decís, con y esta han puesto un ministro de designación se Economía que es agrava. un tit... Se agrava con Pero esta no tengas designación. duda que sí. Vos Pero no coincidís incluso, con esto. perdón, incluso, esto se agravaría aunque hubieras puesto a la baña. ¿A Porque acá cuál? o sea, vos tenés que sentir acá las reformas estructurales que yo te decía recién. Y ni la baña la siente a eso. ¿Batakis es peor que la baña? Sí. ¿Pero hay una gran diferencia? No. Decime. No sé, no estoy acostumbrado a este tipo de políticos, no estoy acostumbrado a este tipo de gente haciendo política. Yo, la verdad, estoy hace poco en el país, estoy la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos desde los... En Estados Unidos 20 hay años. una grieta. No, ¿eh? En Estados Unidos hay una grieta pero No, pero- fenomenal. No, y si pero ponés es los- muy diferente. Yo te garantizo que si nombran un ministro de Economía en Argentina, en Estados Unidos, y le preguntan a políticos qué piensan, van a decir, bueno, primero quiero entender qué es lo que va a hacer, voy a darle una oportunidad. Batakis Quiero fue ministro de entender. Economía No de dicen, Chile, no ya dicen, no entiende sabemos lo nada, que es un piensa, inútil, la ya otra no sabe sabemos lo que nada. piensa, Este hombre. nivel de 50% confrontación, de no hay pobres plan tenemos. económico que aguante, no hay plan Ahora- económico que sirva. No sirve para nada. Este discurso, esta es el grieta, no discurso sirve que para no nada. sirve, hombre. Perdón, Lo que no José sirve es lo Luis, que hacemos. Y él- Batakis representa algo Bueno, está bien. que no sirve. Pero Javier está planteando que la política, o sea, la posibilidad de construir un proyecto común entre los dos lugares de la grieta, es la única salida. Y esto lo sentimos todos, lo planteó Bernie, vos mismo. Pues sobre Esperá, qué punto. ¿Vos crees que yo, frente a una cámara de televisión, por primera vez en mi vida, voy a mentir
por una cuestión de corrección política. Yo creo que mañana la cosa va a estar peor No, te que el estoy planteando viernes. otra cosa. Te estoy diciendo si hay posibilidad de que exista la grandeza de construir en común un proyecto entre gobierno y oposición. Mira, yo te digo... Que es la única Yo te voy salida. a hablar por mí, no voy a hablar por otro. Voy a hablar del espacio Avance Libertad, que yo lidero. Yo me alío hasta con el mago sin dientes si estamos de acuerdo que hay 3 cosas que no podemos discutir, como la ley de gravedad. Que tiene que hacer una gran reforma laboral, una gran reforma del Estado y tirar a la basura la sustitución de importaciones. Si esas 3 cosas no las discutimos más, no las discutimos, sino que discutimos cómo hacer una reforma educativa, cómo hacer una reforma de la seguridad, la salud. Si esas 3 cosas no las discutimos y discutimos otra cosa, yo me alío con cualquiera. Cuando Perón llega al país, va a la qué? Casa Porque vamos a comer Rosada, mierda si seguimos va a la así. Casa Rosada y le dicen hay 2.500 empleados. Dice, me fui y había 250. Así no se hace un país. Ahí le están dando Es la un dato bienvenida, de la- perdón, le A están ver. dando la bienvenida a algunos ministros. El ex gobernador de la provincia, cuando Batakis era ministra de Economía y ahora es ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, está tuiteando: destaco la decisión del presidente de convocar a la doctora Batakis como ministra de Economía de la Nación, una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional, una trabajadora incansable con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia, pone Scioli, que después también dice, desde el Ministerio del Interior también ha trabajado incansablemente y realizado una exitosa gestión articulando políticas con las provincias. Primeros tweets de Daniel Scioli, dando a entender y dándole plafón a lo que decía Lili, de que me parece que esto es... Sergio queda en la todo lo Cámara que de hay. Diputados. Podrá haber designaciones de funcionarios menores. Pelle parece que se queda en su lugar y que lo único que se ha reemplazado hasta el momento es a Guzmán por Silvina Batakis, que como cualquier ministro de Economía va a designar a su equipo debajo de ella, Es obviamente. que hay que decirlo con todas las letras. Cuando vos hablás con los tipos a los que le ofrecieron el cargo, por más de que digan cosas decorosas en público, lo que están pensando es que nadie se quiere quemar. O sea, ¿por qué vas a entrar hoy a un gobierno al que le queda 1 año y monedas, donde no sabés quién manda, donde vos podés empezar a hacer algo y te aparece un Sergio Berni que te dice es un traidor, no sabe, porque Cristina lo banca, y empezás a pedalear en el aire? Y decís, no, voy a hacer tal cosa, y Lo de ves que en el Cristina gobierno... queda cuenta suya. No, y ahora se lo traslado, es la pero lo realidad. que digo es, de los que les ofrecieron, dicen, pero para, ¿quién manda acá? ¿Quién me está ofreciendo entrar? Si no puedo hacer un formulario para segmentar tarifas porque los tipos responden a Cristina y no puedo ver la página de internet donde darle F5 para que la gente cargue. Parecía una estupidez el Que otro día parecía un cuando chiste. arrancábamos el programa con Jairo mostrando que el formulario no funcionaba. No fue una cuestión menor, terminó siendo Bueno, el chispazo. lo que Vamos digo a es- ver si alguien da alguna otra certeza. Vamos a Olivos, está Álvaro, estamos esperando con el móvil a ver si hablan efectivamente. Él creemos que sigue siendo jefe de gabinete Mansur, y por otro lado está Gabriela Cerruti también, ¿no? La portavoz del gobierno. A ver. Sí, correcto, Romina. Estuvieron a punto de hablar. En este lugar donde está ubicado yo, estuve uno al lado del otro. Gabriela Cerruti y Mansur nos pidieron 5 minutos. Bueno, 5 minutos hablamos. Y después dijeron, no, vamos a hacerlo en la sala de conferencias de adentro. Pero ¿te parece? Estamos todos preparados. ¿Qué pasa? No hay audio, no hay sonido, no hay parlante. Entonces dijeron, no, que se escuche mucho mejor. También lo que ocurre, Romina, es que afuera estaban esas 5, 6, 7, 8 personas que estaban cuestionando, estaban insultando, y que se los escuchará un poco de fondo. Así que eran 2 cosas que ocurrían. Una, que no hay un sonido para que se escuche bien, así que les tenemos que acercarnos nosotros a ellos 2. Y por el otro lado, que de fondo se escucha la gente que está con las cacerolas en la puerta de la Quinta de Olivos, en el Portón Verde. Nosotros estamos, para ubicarte, en la sala que está pegada al Portón Verde, esa sala de prensa bien pegadita, ahí estamos todos ubicados. Hay una problemática técnica, y un problema técnico también para desplazarse hacia el interior de la Quinta de Olivos. Así que nos dicen, a ver. ¿Suspendida? A ver, Marcelo, ¿suspendida? Suspendida porque no están dadas las condiciones, Ah, básicamente. bueno. Bueno, Mire, ahí está, ¿escuchaste? No, Romina, no, ¿pudiste no, escuchar? No, es... Bueno, primi- suspendida entonces la Pero conferencia. Álvaro, sos un campeón. Das las 2 primicias. Mostrás el lugar donde casi se daba la conferencia y después contás que la conferencia se suspende. Bien. Acá, esta es la casi conferencia, sí, correcto. Estuvimos a punto, te digo, estuvimos a nada. Ahí no. Una vergüenza. Pero perdón, Creo Álvaro, que obedece Álvaro, más. Perdóname, te hago una pregunta, ya puedes mostrar el lugar. Si querés, pues viste que tenés que estirar, mostrar el lugar. Casi hablan acá, contar lo que casi dicen. Pero en un momento estuvieron los 2. Sí, O estoy loca. No, puedo estar Eran loca ellos, no también, eran digo, los pero dos. eran Eran ellos. ellos. los vimos. Los vimos acá.
Estuvieron los dos, yo estaba al lado de los dos, lo tenía uno al lado del otro y dijeron, bueno, esperemos que se puedan acomodar todos los camarógrafos, porque tenemos 20 camarógrafos, los fotógrafos, periodistas de radio, y nos dijeron, bueno, espere que se acomoden todos. Bueno, arrancamos, no, esperá que faltan algunos que todavía estaban en las afueras de la sala de prensa. Cuando estaba todo acomodado dijeron, ¿se escucha bien? Y dijimos, sí. Bueno, no hay parlante. Bueno, no importa, arrancamos igual, no vamos a la sala de conferencias de adentro. Desaparecieron rápidamente tanto Cerruti como Mansur y hace un rato nos dijeron no, al final no se hace. También lo que decían es que había un problema técnico para mudar todas las cámaras a la sala interna de la Casa de Olivos, de la Casa de Gobierno que es en Olivos. Así que bueno, esto queda suspendido, preguntamos qué es lo que ocurrió, no están dadas las condiciones. La verdad que nosotros podríamos hablar, la gente de radio también. El problema es por lo que ocurre afuera, me da la sensación. El ruido de afuera. Vos decís que no quería que se escuchara, digamos, esas 5, 11, 15, qué sé yo, cacerolas, que de hecho acá en el piso en un momento, cuando hiciste la salida, lo escuchamos. No te vayas por las dudas, porque viste que esto cambia minuto a minuto, por ahí aparece alguien. Vos bancá, nos quedamos hasta las 12 hoy, así que por favor te pido que te quedes por ahí. La verdad que gracias, uno se ríe, pero la verdad que es tremendo, digamos, la desprolijidad del día. La verdad que recién preguntaba qué iba a cambiar el lunes. Sí. Yo creo que el lunes no va a cambiar absolutamente nada. Ojalá que la nueva ministra empiece a encontrar el rumbo económico que necesita el país. ¿Y por qué no va a cambiar nada? Porque más allá de los graves problemas económicos que tenemos algo que es peor, que es un problema político. ¿Y cuál es el problema político, entre otros de los tantos? No es la disputa del poder, sino es la falta de credibilidad. Este gobierno está atravesando una crisis de credibilidad y esto no es más que lo que acabamos de ver recién, es una muestra de la crisis de credibilidad que tiene el gobierno con sus gobernados. Ahora, este gobierno del que sos parte. Lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? Y sí, que, obviamente. Pero perdóname, Sergio, para decir lamentablemente soy parte de este gobierno, ¿no te levantás y te vas? Mire, yo soy funcionario del gobierno de la provincia, funcionario del gobierno Kicillof. Cuando empecé a tener serias diferencias con este gobierno, entendí que me tenía que ir, hablé con el gobernador y me pidió que lo siguiera acompañando en las transformaciones que estamos haciendo en materia de seguridad y por eso estoy. Ahora, eso no implica... O sea, si fuese por vos, te vas. No tengo nada que... Yo estoy porque estoy totalmente comprometido con el pueblo bonaerense y ayudando al gobernador para hacer las transformaciones. Perdón porque me vuelvo a perder. Transformaciones en materia de seguridad. Obviamente, si me pregunta, ¿estoy de acuerdo con este gobierno? No, claro, me parece que a esta altura no hay que ni preguntarlo. Pero es la primera vez que escucho públicamente, en off, no, digamos, la verdad pero que no. decir a un funcionario, lamentablemente soy parte de este gobierno. Soy eso no afecta a la credibilidad. Soy parte de este frente de todo. Pero eso no afecta a la credibilidad, que haya un coro de gente que critica. A ver, ¿qué quiere? No lo hacen tan bueno. Yo soy realista. A ver, esto me da vergüenza ver un gobierno cómo está dilapidando su credibilidad, su capital político, porque para eso no vi a tantos funcionarios de este gobierno durante los 4 años de Macri trabajar como trabajamos para haber recuperado el gobierno. Nosotros trabajamos para recuperar el gobierno porque entendíamos que el país necesitaba otro rumbo, necesitaba solucionar los problemas de la gente que hoy no estamos solucionando. Entonces, ¿por qué no lo estamos solucionando? Por eso, porque hay un gobierno que está en crisis política y en una crisis de credibilidad. Y esto es lo que se vio. Le quiero preguntar a Lili, que conoce como pocos, todos ustedes del otro lado la conocen a ella. ¿Qué es lo que pasó? Transitas, caminás los pasillos de la Rosada. No, pero esto es habitual. Lo que pasa es que esto es público. En la Casa Rosada es habitual. Pero en un día como hoy, Lili, con la expectativa que hay, con los nervios, con la incertidumbre. Romina, me hago cargo. No tienen la menor dimensión de las consecuencias de sus actos. Si vos tomas conciencia de lo que significa en un país que tuvo una corrida la semana pasada con el tipo de cambio, que subió el tipo de cambio, que eso implica un traslado a precio, le guste o no, discutimos el porcentaje, pero implica que el argentino conoce históricamente que cuando sube el dólar, aunque nunca haya visto un dólar, eso significa problemas. Y vos te tomás a la marchanta esto, no le hablás a la gente, no le explicás lo que pasa. Renuncia un ministro de Economía con una total... Me hago cargo, Romina, sé lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y ya a esta altura me importa poco. Renuncio un ministro de Economía con una total y absoluta irresponsabilidad. En teoría dicen que le anticipó a Alberto Fernández el día viernes. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no le dijo a nadie. Pero vamos a poner que le dio a entender, estoy molesto, no puedo trabajar, necesito poder, bla, bla, bla. Vamos a imaginar. Alberto evidentemente no le comprendió que era un ultimátum.
Pero si yo soy ministro de Economía y creo que hice también las cosas, yo también hablo con el presidente, le explico, mira, me voy a ir. Sería bueno que tengas pensado en a quién poner, para que por lo menos la economía no sufra tanto. Y si luego la economía sufre, porque igual cae mal que se vaya ese ministro, bueno, será consecuencia que ese ministro era bien valorado y el nuevo no. Pero vos no podés jugar así con la gente, porque vos sabés lo que significa toda esta semana que pasó. Pero Lili, le Más estás adjudicando la Déjame responsabilidad a terminar. Guzmán. ¿Sabés lo que significa? No, todos, Más todos, pobres, todos. porque claramente quienes más van a sufrir por toda inestabilidad no estamos acá. Son los pobres. Va a haber más pobreza, va a haber más inflación. Entonces yo, sinceramente, a esta altura de mi vida y a esta altura de mi carrera, creo que por lo menos le pido a los políticos, no sé si hagan bien las cosas, ojalá, sería bárbaro, pero por lo menos tengan en cuenta que sus acciones tienen consecuencias. Y lo mínimo que les pido es que informen lo que piensan hacer. Mínimo, tranquilicen, que le digan a la gente, miren, no Coincido tenemos designado. totalmente. No tenemos designado. La carnicería Es terrible política, lo que han hecho. La No, carnicería política de Cristina contra Alberto a cielo abierto es una No cosa... sé si es ella o no. Alberto también tiene responsabilidad. No, Cristina pasó a ser la bruja cachabacha. No es santo de mi devoción. Pero dejémonos de jorobar, somos todos adultos. Igualmente yo creo que para la gente, yo quisiera darle también un mensaje de esperanza. En el Ojalá, sentido de yo hay lo que una quiero. Oposición, o parte de la oposición, muy comprometida con las instituciones de la República, muy comprometida con el sostenimiento de todo aquello que es importante sostener, respeto a la Constitución, y muy comprometida con las reformas que Argentina tiene que hacer independientemente de quién gobierne. Hay gente que realmente, como nosotros, que cree que hay que cambiar muchas cosas independientemente de quién gobierne. Pero Y José esto no Luis, es un hoy problema la de quién oposición está. fue clara, digamos, salieron a decir, ¿Cómo? nosotros acompañamos, pero de ninguna manera cogobernamos, la responsabilidad la tiene el gobierno. Pues está bien eso, obviamente. claro, el que sí, gobierna sí, es sí. el gobierno, no es la oposición. Sí, bueno, vos Obviamente. te puedes tener una oposición responsable y un gobierno irresponsable. Digo, lo que estamos viendo y lo que enojó tanto a Lili, que no es de sacarse... No soy, perdón, no es de te pido sacarse mil así, disculpas, pero no es bueno. mi rol, no es mi rol. No, pero, está bien, pero está pienso en bien. las consecuencias. Pero es mucho, digo, hoy fue mucho desgaste, porque ¿qué tenés? claro. Un tuit de Cerruti, digamos, que confirma a Bataki. Después dicen que no van a hablar. Después salen y los ves a los dos, los ves a Mansur y la ves a Cerruti. La gente está esperando una palabra y Sí. no hay nada más que decirle que asume Bataki. ¿Qué le explicamos? Lo peor es que es una improvisación que uno va a pensar que pasa en todos los ámbitos del gobierno. Esa es la frustración creo que Lili tiene y me parece que es correcta. Es la que O sea, veo. una conferencia de prensa no pueden organizar, o sea, no es algo tan complicado. Me imagino que debe haber 30 funcionarios ahí que tienen Más, algún tipo de trabajo relacionado con la prensa y llaman a la conferencia de prensa, no llaman a la conferencia de prensa. Tiene que acabarse el nivel de improvisación que hay en áreas que son muy, muy, muy importantes. Y eso yo creo que impactó mucho en la última crisis que tuvimos de financiamiento, cuando era obvio que había fondos que iban a retirar estos fondos que estaban en los fondos comunes de inversión atados a la inflación y que iba a crear una crisis de financiamiento. Eso se podía prever. O sea, hay un nivel de improvisación en el Estado que coincido un poco con lo que dijo José Luis. Hay que hacer una reforma. Acá todos bueno, un poco tenemos algo de razón en todo. Hablando de improvisación o de falta de conexión con la realidad, el martes está convocada una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados. Hay como 5 leyes a tratar. 2 de ellas son cosas que hemos hecho 1.000 millones de veces ya y fracasaron. Una es otro programa de aliento a la industria automotriz. Tenemos los autos más caros del mundo, los reventamos los consumidores de autos argentinos. Otra ley para promover más todavía la producción de autos. Pero antes Es decir, necesitamos neumáticos. te otra, cuento, claro. insumos. Otra ley de promoción de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego podría vivir 10 veces mejor de lo que vive sin promoción industrial, con la pesca, con el turismo, con la minería. ¿Me entendés? O sea, el nivel de improvisación ya es un nivel de delirio Es directamente, cierto, porque José no Luis, parás que de el nivel- repetirte en el error. Es cierto que el nivel de crisis que hay te lleva a las opciones que propone Avanza Libertad, la Libertad Avanza o el Frente de Izquierda, oposiciones extremas.
Lo que Pero yo no sé... no, Jairo, no, no, pará, pero déjame me que ponga, te... no. Dejame que No te me redondee. pongas, no. ¿Sabes qué? Yo no quiero que me pongas el mote de extremo. Yo lo único que Bueno, quiero pero- hacer, no es extremo. Es lo que hacen los países donde la gente prospera. Es extremo hacer algo de sentido común. No me pongas eso, porque no me haces mal a mí. José Luis, Te haces mal a la gente, Jairo. Es una posición que marca un No, cambio pero no es una radical en la posición. economía. Es lo que hacen los países Bueno, donde la gente prospera. que lo hacen ¿cómo? No ¿En es qué cuánto extremo. tiempo? Extremo es Claro. el frente izquierda ¿Con que qué- quiere con qué replicar en nivel de Argentina algo que no consenso? existe. Pero, José Luis, La José Luis, izquierda es empecemos por extrema. cosas José Luis. básicas. No empecemos a tratar de cambiar todo lo ¿Cómo que malo no? que hubo en la Argentina. Tenemos que Los- cambiar todo. Tenemos la mitad de la población pobre, 4 Exacto. millones de personas viviendo en villa, 8 millones de laburantes laburando en negro, las empresas se van, los chicos también. ¿Cómo no vamos Yo a lo cambiar único todo? que digo, José Luis, es que en Rápido, el ya. momento de crisis suena fácil vender soluciones mágicas. No, en el momento de crisis de 2002 se vendió espejito de color en todos esos casos para el otro lado. No es siempre igual. No es siempre igual. Deme Perdóname. un minutito porque tenemos que ir a una Y tanda. lo mío pero no sí es quiero- espejito de color, es realismo nada más. Sí quiero decirles a los que estamos acá que la necesidad de una palabra, la necesidad de alguna certeza por parte de la gente, de quienes nos están mirando, se refleja en el número. Y más allá de que estamos contentos, pues están midiendo todos y muy bien, la gente está buscando, Sí. está buscando información, está buscando un domingo a esta hora, donde deberíamos estar durmiendo, preparando la vianda del colegio de los chicos mañana, qué sé yo, Sí. e interesados en la política, los que puedan estar interesados. Están todos del otro lado diciendo, a ver, bueno, está Experta, está Lili, está Timerman, está Bernie, está Julio, está Jairo, a ver qué me pueden decir, porque los funcionarios que estaban por hablar hasta hace 15 segundos decidieron a último momento no hacerlo tan de ya venimos. Y volvimos en esta noche agitadísima de un domingo que sabíamos que iba a estar movido, pero nunca nos imaginamos tanto. Por supuesto, iba a hablar Cristina Fernández de Kirchner, que siempre deja para el análisis, iba a mandar un par de mensajes en la mitad del discurso de Ensenada. Mete un tuit, que parece que es lo que se usa ahora, ¿no? Mete un tuit Guzmán y avisa que deja el ministerio. Recién hablaban de las formas y a Lili le enojaba y decía, digamos, esta no es la manera. ¿Qué te pasó a vos, Sergio, cuando te enteraste? No, la verdad que no me sorprendió. Yo creo que ya... Bueno, vos lo venías pidiendo, ¿no? Digo, en el No, tema pero de cajotear a Guzmán. Todos sabíamos que Guzmán tenía los días contados. Pero la verdad que me parece que los argentinos tenemos que mirar para adelante. Hacer análisis en la Argentina 24 horas es una eternidad. El viernes renunció, el sábado renunció el ministro, ya tenemos ministro nuevo. Y lo que pido es que la Argentina recupere el rumbo del crecimiento y la producción. Me parece que no es tan difícil. La Argentina tiene condiciones insuperables por sobre todas las cosas en este nuevo escenario mundial que se ha abierto, y ojalá que este presidente, que se ha caracterizado por perder consecutivamente todas las posibilidades, no deje pasar una nueva posibilidad. Tenemos ministro de Economía, hay un gobierno que aparentemente no va a hacer mayores cambios, por lo tanto mañana tiene que empezar a gestionar y comenzar a resolver los problemas de la gente. ¿Vos No, querés? perdón, Sí. no estaría a esta hora, ahí lo vamos a confirmar, pero no hay ningún cambio respecto de Sergio Massa. No. Lo adelantaba Lili, O sea, sigue Mansur, Sigue me lo están Mans- confirmando. Massa sigue Es como más, presidente de la Cámara de Sabe, en un Diputados. tono Sergio de- se queda en el Diputados. Parlamento. Sí, le ofrecieron, le habrían ofrecido, hasta que haya confirmación oficial, la jefatura de gabinete y el Ministerio de Economía, pero sin una reconfiguración que era la que pedía. Así que Massa quedaría donde está. Muchos decían que si Massa tenía algún tipo de especulación respecto de una posible candidatura el año que viene, no se iba a jugar a agarrar el ministerio. Sí, y yo lo pondría también en el marco de confirmar que no hay consenso en qué hacer con la economía entre Alberto y Cristina. O sea, nadie que tenga cierta aspiración a tener una proyección, sea como ministro de Economía o como candidato presidencial, agarra algo donde vos seguís viendo que se van a seguir discutiendo sobre qué hacer. ¿Qué va a pasar con los aumentos de tarifas? ¿Sigue el plan Guzmán Está o hay bien, un pero plan eso se nuevo? lo pregunto. Estamos con Spert, con Franco, con Timerman, con Bernie. Lo que pregunto es mañana, que es lo que quienes nos están mirando se preguntan. ¿Va a poder hacer algo Bataki? Si no, dijimos que no son los nombres, que no era Guzmán, sino es el sistema. ¿Tiene más allanado el camino, digo, por la sintonía fina con Cristina o no lo tiene? Yo creo que lamentablemente no, porque se especuló mucho con la llegada de Sergio al gabinete, que era una figura que tenía peso político, que podía gestionar una crisis con fuerza política, y eso evidentemente fracasó. Ese fue el primer intento del gobierno de tratar de lograr eso. No se pudo, este es el plan B.
claramente no es, va a causar cierto temor en la gente y creo que los mercados van a reaccionar de esa manera. Ojo cuando Javier dice los mercados. Vos pensá, el que tiene un corralón, tiene mercadería en el corralón, mañana, ¿a qué precio vende? Claro. El que tiene supermercado, ¿cuántas listas de precios y a qué valor le llegan? Si ya había polémica con la portavoz la semana pasada porque llegaban listas del 20%. ¿Sabés a qué precio se está fijando la economía? Sí. 2.50. Bueno, ese sería, contado con liqui. Sería el precio del contado con liqui del viernes con Guzmán. Porque no hay precio en la economía. Y acá, bueno, sabe muy bien lo que es cuando no hay precio en la economía. Sabés que tocaste un tema sensible. Claro. No están entregando mercadería. No. Desde el viernes ya empezó a haber problemas para retirar material de los corralones, de los centros de almacenamiento. Hay que decir algo. No es nada de esto la primera vez, tristemente, que Argentina va a vivir. Saltos, gente que se guarda la mercadería, remarcaciones. El tema, como decía Lili, es que todo el tiempo te va poniendo en un escalón más alto de inflación y en un escalón más alto de pobreza. Por eso es tan importante ver si suele ocurrir, hay que ver si lo confirman, que cuando hay un nuevo ministro en una situación tal caliente, antes de que abran los mercados, 8, 9 de la mañana, hacen algún anuncio, muestran algún tipo de rumbo. Yo te hago una pregunta, Jairo. Lo estábamos hablando en el corte. ¿Qué equipo tiene Silvina Batakis? ¿Por qué vamos a suponer que va a ser una política diferente a la de Guzmán? No tenemos elementos para suponer que va a ser algo distinto. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Pero tiene el aval, a ver, nadie me está dando pelota con esto, perdón, no, pero digo, tiene el aval de Cristina Kirchner, que fue en última instancia, se discute, entonces, con más razón. Entonces le ponemos más incertidumbre. O más certidumbre, sí. El problema que tenía con Guzmán en parte tenía que ver con el ruido que había y la tensión que había con Cristina. Es un problema para la economía y el Cristina tiene otra visión de la economía. Cristina no quería el acuerdo con el fondo, Cristina le quería defaultear al fondo directamente. Por lo tanto, el acuerdo con el fondo hoy corre serios peligros de que se siga cumpliendo. ¿Ajuste de tarifas? ¿Ajuste de tarifa va a ser menos? ¿Vos decís que con esta ministra corre riesgo el acuerdo con el fondo? Sí, claro. ¿Javier? No, yo creo que el acuerdo con el fondo, me parece que el fondo tomó la decisión de darle a este gobierno hasta el final de su mandato para renegociar con un próximo gobierno que tenga, no sé, empezar de cero. Creo que el fondo no está dispuesto hoy en día a ser el responsable de que este acuerdo se caiga. Falta 1 año y medio, es un acuerdo corto. Me parece que el fondo va a hacer todos los artilugios necesarios para que vayan aprobando. Lo que pasa es, bueno, pero eso obviamente si no hay algún tipo de crisis mayor. Pero por lo que si más o menos déjame elaborar el motivo por el cual yo creo que hay riesgo del acuerdo con el fondo, por eso no estoy de acuerdo con Timerman. Con el fondo vos tenés metas trimestrales a cumplir. Y en el fondo hay 193 países, no es solamente Argentina. El fondo puede hacerse el soto o la vista gorda con algún incumplimiento no demasiado grosero. Pero vos tenés 193 países en el Fondo Monetario, y hay acuerdos con 80 y pico de países. Entonces vos, como fondo, podés hacer la vista gorda hasta por ahí nomás, porque si no, todos te van a pedir la misma vista gorda. Y yo te diría, los incumplimientos a los cuales va Argentina en materia monetaria, acumulación, reserva y fiscal, son muy grandes. ¿Eso qué ocurre? ¿Implica que se cae el acuerdo? No, implica esto. Que vos incumplís, tenés que pedir un waiver. Un waiver es que vos te comprometés a cumplir las metas del trimestre que viene y tenés que hacer ajustes, porque si te venís desviando, no va a cumplir ni las de ahora ni las de mañana. Por eso digo, el acuerdo con el fondo corre peligro en el sentido que va a entrar seguramente en lo que ya entramos en los 80.000 veces, que es el waiver, el perdón, el ajuste, se te dispara el tipo de cambio, la inflación. Pero además, vamos a entrar en un círculo vicioso. Deme 2 segundos. Esto parece un chiste, perdón, pero no lo es y por supuesto... Viene la conferencia de prensa ahora. Y vamos a Olivos a ver qué pasa. Y parece que pasa, a ver, Álvaro, no, ya no sé. Álvaro... Estoy solo, Hola, Romina. Álvaro. Estamos en el no anuncio. Hacé la bola, Hola, Álvaro, Romy, la ¿cómo conferencia estás? de prensa. Perfecto, Lo lamento. Estuvimos cerca, era este lugar. Estaba Ceruti, estaba Mansur, iban a hacer el anuncio oficial. Me dijeron, esperen un segundito, en 5 minutos así se acomodan todos. Bueno, fueron pasando los minutos, dijeron, bueno, ya volvemos, lo hacemos adentro. Ingresaron en la sala de prensa adentro, dijeron, no, aguarden que los venimos a buscar. Al final nos dijeron, no están dadas las condiciones. Pero te para quedaste poder solo hacerlo. ahí. Escucharán ustedes de fondo, Romina, yo creo que... No, hay un grupo de colegas que todavía estamos... Hay un grupo de colegas que también le dicen todavía quédense. Se abre esta puerta
A ver. Esta puerta. Capaz que esta puerta se abre, la que tengo aquí, que es por... mira, esta puerta. Por esta puerta, en donde Abrila. primero ingresaron, aquí Mansur, me parece que la cerraron. A ver, espera un minuto. Espera, voy a tratar, a ver. probá. No, Sí. está cerrada. Sí, tenés por dónde Está salir cerrada. porque si no esperás Mira, a ahí esta ver. mañana a la mañana. Sí. Sí, no. No, tengo para salir. Esto va adentro de Olivos. Por aquí salió Ceruti, por aquí salió Mansur. Se pararon aquí, nos dijeron, bueno, vamos a hacer el anuncio, nos acomodamos, esperamos que estén todos cómodos para poder hablar. Bueno, no había parlante, se escucha mucho el griterío de... Se escucha mucho ahora y serán eso 10 debe haber que- influenciado, ¿eh? Eso debe haber influenciado. Me gustaría Sí. poder hablar, vamos a intentar hablar con Hay gritos Gabriela para todos, Cerruti ¿eh? o con ¿Esos Mansur. gritos qué son esos? La gente. Es la gente, lo que se escucha es la gente que está Te digo, afuera. yo calculo... Sí. Es la gente, y hay gritos para todo, Romina, mira, hay gritos para Ceruti, hay gritos para Cristina, hay gritos para el presidente de la Nación, hay gritos para la prensa, están enojados con nosotros también. Así que todos tienen gritos de, ya serán unas 10 personas que Está están bien, pero por en 10 la puerta personas. de la Quinta de No Olivos. sé si son 10 Calculamos personas. también... ¿Me averiguás, calculamos por favor, también- si son esas 10 personas que veíamos en un inicio, si hay más gente que se está juntando en Olivo? Bueno, dale, yo ahora me voy a acercar, recién me asomé y del primer momento que salimos nosotros al aire, que te hicimos el primer plano, de haber 4 más, no mucho Ah, más que no eso, pero mucho ahora me más. acerco a ver si se está agolpando en más pública. No son mucho más. Lo que yo calculo también que ese momento de confusión, de no anuncio, fue aprovechado por varios que estaban dentro de la Quinta de Olivos Para salir. para poder Como salir una con maniobra tranquilidad, ¿no? Sí. distractiva. Le voy a pedir al aire a Leo, a nuestro productor, a ver si nos podemos comunicar con Gabriela Cerruti, digamos, ya que es la portavoz, tal vez pueda explicar, digamos, qué fue este intento fallido de comunicar, que o si se arrepintieron, o tal vez Juan Mansur no suele hablar mucho Mansur, pero podemos intentar tal vez alguna explicación a muchos que todavía están después de un domingo muy difícil del otro lado, tratando de que le den alguna certeza más allá de que aparece el nombre de Batakis, porque para muchos Batakis no significa, digamos, más que eso, más que un hombre que hay ministro de Economía. Sí, repasemos para los que están enganchándose en esta edición especial que hay nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en lugar de Martín Guzmán, y nada más. Después de todos los Y rumores... que Sergio Massa no Claro. agarra absolutamente nada, eso está confirmado hasta mañana, digamos, porque como venimos, qué sé yo, la Y verdad también- que... ¿No? ¿Puedes decir que sí? No, para mí esto ya, Sergio se queda como presidente de la Cámara de Diputados, porque esto lo que muestra es que no hubo el acuerdo de las 3 partes políticas, vale decir, el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa, en un programa. Porque en realidad Sergio Massa lo que aspiraba Ahora no me era está- poner una persona, sino definir algunos puntos de acuerdo para que puedan funcionar. Claramente eso no se logró y el resultado es lo que estamos viendo. O sea, la charla de 40 minutos de Alberto y Cristina no hubo como resultado un acuerdo de qué hacer con la economía. O sea que mañana estamos como el viernes. ¿Perni ganó No. Cristina en esta? No, estamos No, peor. ni ganó ni perdió. Me parece que primero pierde el pueblo argentino, ¿no? Este grave incertidumbre. Eso, bueno, ahí es muy creo que estamos malo. todos, en una estamos todos, en esta estamos todos de grave acuerdo. incertidumbre Absolutamente. es muy malo para el pueblo argentino. Y me parece que acá hay un error cuando pensamos si Cristina aprobó o no aprobó a Bataki. La verdad que Cristina entiende, cuando ella fue muy clara, cuando le dijo, y le vuelvo a repetir, yo no soy el vocero de Cristina, ni mucho menos, pero cuando le dijo usar la lapicera, le dijo eso, goberná, el poder se ejerce, los cuerpos ocupan un lugar en el espacio, o espacios cedidos es espacio ocupado. Si el presidente no ocupa el espacio de la conducción, se lo ocupan diferentes actores en detrimento de la conducción en general. Entonces, bueno, eso Pero es lo que volvemos está a la vieja requiriendo. discusión, si es que no puedo, no lo dejan. No, mire, el presidente de la Nación llegó con un mandato. Con un mandato... De Cristina. Pero por supuesto, usted tiene alguna duda, señor expert. Nosotros Pero, somos un a ver, frente. A ver, por eso, yo le hago una pregunta. Lo que pero- pregunta Romina es cierto. Acá la que gobierna es Cristina, no es Alberto. Pero no, Entonces, son aquí dos cosas. Vos hablás de No, Alberto son como si dos fuera un cosas, son dos presidente cosas, son dos realmente cosas. con poder. No, Son es dos un cosas- títere de Cristina, son dos cosas Alberto, Bernie, totalmente- por Dios. después, si no tuvo Digámosle capacidad, la verdad a la gente. si no tiene Acá la que capacidad gobierna para es Cristina conducir al y presidente es Bataki otra es cosa. Cristina. No. Mire, a cuando partir de un- ahora gobierna más Cristina que Mire, antes Timerman todavía. se lo puede explicar que vive en Estados Unidos. Cuando un presidente del Partido mire, esto es Republicano, Argentina, del no es Partido Estados Unidos. Demócrata, cuando llega al poder, llega con un mandato de su partido, ¿o no?
Entonces Pero, el por favor, presidente ¿en qué tiene un país? mandato. Sí, en El Estados mandato- Unidos no el ocurre mandato- como el acá, que mandato la del vicepresidenta lo elige el mandato al del candidato a el presidente. mandato del presidente, cuando No asumió, tiene era mandato, bien claro. Alberto. Tenía que definir la solución del problema de la deuda. Ese problema no era como lo había planteado el conjunto del Frente de Todos. Entendía que había que seguir con esa doctrina que había implementado por primera vez Kirchner cuando negoció la deuda. Los muertos no pagan, que necesitábamos primero crecer, que después había que pagar, que por supuesto que había que pagar. Kirchner hizo un desastre con la deuda. Porque la Argentina, un desastre hizo con la deuda. La Argentina, motivo por el cual estuvimos 10 años fuera del mercado de es una capitales. pagadora compulsiva. Porque Es para un la relato, Argentina el Bernie. principio de pacta sunt servanda se sigue manteniendo vigente hasta el día de No la le fecha. mienta a la Entonces, gente, Bernie. No le el mienta a la presidente gente. tenía un mandato que cumplir y no lo cumplió. Eso no Néstor quiere hizo un decir que desastre gobierne con la Cristina. deuda. Gobierna el presidente. El problema es que tiene que gobernar, primero gobernar y segundo gobernar bien y construir el mandato que se le dio por parte del Frente para la Victoria, que era arreglar el problema de la deuda y arreglar el problema de los argentinos. Ahora, yo estoy segura, si le pregunto a Producción, Julio, le salarios, pregunto a Jairo, sé lo inflación. que me van a contestar. ¿Cristina lo deja? No, Cristina, yo creo, Cristina y no se mete. en esto Lili en su momento lo planteó. Cristina lo elige a él, está bien, eso le asigna un lugar. Él está extraviado en sí mismo, no necesita que Cristina lo ayude para perder el rumbo, lo pierde solo. Y esto no es defender a Cristina. Se es retroalimentan, decir, Julio. ¿eh? Se retroalimentan. No, Yo no creo- él no sabe dónde ir, aunque Cristina no No. existiera. No sabe Te cuál quiero es ver su que te quieran destino. serruchar todo el día. Ahora, al perdón, piso Bernie, con porque si no Cristina. digo algo, viste que me queda acá después. Ah, sí, no después lo te quedas puedo. angustiado Dale, y dale, es una larga. cosa Complementando muy... lo que Pero dice perdón, Julio, Bernie, porque resumiendo, yo lo nadie escucho- encuentra en la vida lo que no sabe que está buscando. Está claro, pero yo, la verdad que desde que lo escucho en los últimos 6 meses, a usted... Un poco más, capaz. A la Roque, a la gente que habla por Cristina y a la propia Cristina, me pregunto si Es que no usted, están... usted es periodista, está partiendo de un error, que yo hablo con Cristina, yo hace un Estoy año que no hablo con completando la Cristina. pregunta. Entonces, La pregunta si que usted le hago- es periodista, ¿me deja que termine la infórmese bien. pregunta? No, pero primero, si usted es periodista, infórmese deja- bien y debería saber que yo no hablo Me ni deja por que termine Cristina la ni con pregunta. Cristina. Me deja que termine la pregunta. Yo siento que usted es parte de los que han militado, no solo para que se vaya Guzmán, sino a veces me pregunto si no militan para que Alberto le deje el lugar a Cristina y termine gobernando ella. Que Alberto se termine yendo antes. Porque Alberto puede ser incapaz, puede no tener autoridad, pueden haberse creído el cargo en el que lo eligió Cristina. Pero cuando quiso tomar medidas en energía, aparecieron cristinistas que no lo dejaron. Cuando quiso designar gente, la terminó perdiendo cuando Cristina la criticó. O sea, no hay una militancia, ya no solo contra Guzmán, sino contra que termine el propio Alberto. ¿Esa es su apreciación? Es mi pregunta. Si usted no milita ¿Es su para pregunta eso, o su apreciación? es mi pregunta. Bueno, la usted le dijo pregunta borracho, es le dijo traidor. No dije, a ver, me Y parece después que Cristina si- lo sentó en primera fila en el acto de IPF. Si según- Entonces ¿a quién, uno a puede, mí? tiene 4 patas. A mí. Usted estuvo en actos con Cristina en la primera Usted me fila. parece que está totalmente desinformado. Pero para debería, nada. Debería informarse. Pero Usted es para periodista. Debería informarse. Usted no primero. militó contra Alberto ni contra Guzmán. Primero es un error de apreciación. Y si es una pregunta, mi respuesta es no. ¿Y qué quería? Que siguieran, pero haciendo otra cosa. Pero por supuesto, le vuelvo a repetir, no es el mandato de todos aquellos que militamos para recuperar el gobierno y revertir la situación que había generado Macri. Y si en 4 mañana el años. dólar se va a 300, ¿no es responsabilidad de Cristina tanto como de Alberto? Es responsabilidad de quien conduce el país, que es el presidente de la Nación. Déjenme decirles algo. Hay una conferencia. hay una explicación oficial de por qué no hubo conferencia. Es lo que les puedo dar, señores, señoras. La verdad El que Wi-Fi no funcionó. No me pida mucho más que eso. Voy textual. Había mucho ruido, no se escuchaba nada, era imposible, digamos, mantener un diálogo. Se le pidió a los periodistas que fueran hasta la sala de conferencias y no pudieron porque no les daba Los el cable cables. de los móviles. Claro. Les pregunto si lo que iban a hacer era anunciar más cambios y textual, simplemente le voy a mostrar a Jairo para que vean que no estoy jodiendo con esto. Pregunto, ¿si iban a anunciar más cambios? No, íbamos a saludar. Sí. Bueno, O sea, una conferencia de prensa para decir buenas noches. Iban a decir buenas noches, gracias por acompañarnos durante el día, habemos ministra y se terminó, digamos. Esta es la información oficial que tenemos desde Olivos, desde la conferencia fallida, que le pusimos tanta expectativa. Bueno. Lili, tanta expectativa al que iban a decir Mansur y Cerruti, iban a saludar a los colegas. Con nada esto, más. si el dólar mañana cierra igual que el viernes, Dios es argentino. no es. No, uno le pone Acá humor, pero tenés- es delicado. No, es muy delicado. Acá tenés claro un que sí. ejemplo, Sí. acá tenés un ejemplo chiquito, pequeñito, de cómo funciona el Estado todo el día. Vos tenés una ministra, portavoz,
ministra. Que ordenó un poco a un Alberto Fernández que salía a decir cualquier cosa todo el tiempo, ¿Para qué ¿no? te voy a explicar cuál Sí. es la función de una ministra? Además se hizo nombrar ministra de comunicación. En un día, el sábado renunció un ministro. Sentido común, periodismo entero te va a perseguir. Sentido común, no hay que ir a ningún lado para aprender eso. Día siguiente vos das a trascender, no contestaban, era un desastre la comunicación. Pero te dicen, va a haber reunión en Olivos. Sentido común, ¿qué va a pasar? Todo el periodismo va a ir, cámara, fotógrafos, periodistas, cronistas. Ergo, si vos eventualmente comunicás algo, vos no prevés y les avisás a los camarógrafos. Es cierto, hay un problema de cable. Miren, muchachos, tráiganse los cables largos, porque O en los una de inalámbricos. esos... No, ahí tenés que tirar. Esa Tuvieron, explicación tuvieron nos 20 hunde un horas poco buscando un más. ministro. Esa Pero explicación verá nos que te hunde un poco cuento. más. Traigan por las dudas los cables por si transmitimos en vivo desde adentro. Entonces, todos los móviles, no me van a dejar mentir, ya traen el equipamiento, lo tienen en su camioncito por las dudas. O sea, esto que es tan sencillo, hubieran podido hacer la conferencia perfectamente si le hubieran avisado antes, desde la mañana están los móviles. Muchachos, por la duda, tráiganse cable largo para tirarlo. Es la- No lo hemos comentado, pero Pero para no mí- existe hacer una conferencia de prensa para saludar. Eso ya no existe. Bueno. Y segundo, traigan o sea, si tienen algo para decir, griten, díganlo, hablen a la gente. O Pero sea, la verdad que a mí me Guzmán parece... yo creo que a se mí me recibió de parece- político, ¿eh? La verdad Guzmán. que me parece que discutir el futuro de la Argentina por si el cable era más largo o era más corto. No, si eso algo- no, Sergio. Quiero decir, No, si no algo estamos haciendo ¿sabe lo eso. que- Errores de ¿sabe- gestión. ¿sabe lo que No, me- no nos corran, sabe- porque no estamos está haciendo ¿sabe lo que eso. ¿Sabe lo que me deja otro día más de amargura en este país? Que en esta suerte de crisis, y me consta porque todo el mundo político nos comunicamos, en este pedido, en esta imploración de que alguien se haga cargo del problema, todos siguieron especulando por la propia y Sí, no por el país. claro. Me parece que la Argentina no aguanta más especulaciones, la Argentina necesita de la generosidad de cada uno de Pero los Bernie, dirigentes disculpame, políticos. pero vos que se sos un pongan- gran especulador. Vos estás de los dos lados del mostrador. Está Sos un gran totalmente crítico equivocado. del gobierno y al mismo Está tiempo está en el gobierno. Está Así que totalmente no te hagas equivocado. el San Martín, porque de San Pero Martín está no tenés totalmente nada, vos. equivocado, Esper. Está Sos un totalmente- gran especulador. Está pero- totalmente entonces, equivocado. como sos Está un gran totalmente- especulador, está no te totalmente hagas- equivocado. No traigas la María del Carmen, no sé qué, frente a las cámaras, porque no es así. Está No. totalmente equivocado. Vos sos que especulás. Lo Y lamentable dice de esto Jairo que es la cierto. clase política Lo que dice Jairo sigue es cierto. especulando, Todo el kirchnerismo le serrucha el piso de privilegiando hace las rato a posiciones Alberto Fernández, que es un personales inútil, durante además. las decisiones del país. Bueno, que me parece que quedaron claras las posiciones. Le habíamos prometido a Bernie que lo liberábamos porque tenía un compromiso, de verdad, Yo te muchísimas... pregunto, ¿por qué Bernie Sí. está en esa suerte de trona? ¿Y por qué no viene acá al llano No, con no, nosotros? no, él- Está tan equivocado. ¿Sabe cuál es su problema? Es Esper? envidia ¿Sabe, eso. no, ¿sabe cuál Es sabe cuál envidia lo tuyo. Esper, ¿sabe cuál es su problema? Que siempre llega tarde. No, si llegara ni antes ni después, disculpame, justo, no es así. se hubiera enterado De porque no ninguna estoy sentado manera, ahí. De ninguna manera. Qué poco sentido del humor que tenés, No, Bernie. en porque todo- mire, en todo evidentemente caso, estás muy no, no, sensible. pero era que llegó Yo lo que te tarde. diría, especula menos. Especula menos. Si no era, ves mejor a por, todos los no, si argentinos. era por quién llega primero, el trono era de Timerman. Tenemos Tomá, que decirlo que mirá, llegó como Bernie, 20 hasta en minutos eso te antes. equivocaste. Perdón, José Ahí Luis, está. en mi inocencia, en un momento pensé que entre Bernie y vos se podría lograr algún acercamiento. Te vas decepcionado. No, yo creo que es posible si se sientan en serio pensando en algo en que los dos coinciden que hay que ayudar a salir de este pozo. No, Pero si coincidimos en esa muchísimas frase, cosas. pero espera, No, esa Julio, no es un esa- concepto, no es una perdóname, frase. Perdóname, esa frase es bárbara, pero hay que llenarla de contenido. ¿cómo? Porque ¿sabes qué pasa? Acá ha habido consensos en el último siglo, si vos querés, para hacer mierda al país. Entonces los consensos tienen que ser sobre cosas que no haya que... A ver, Pero, José Luis, a mí me sacaste parece- 3% de los perdóname, votos. esta idea. Planteaste Esperá, 3 puntos, esperá, nos esperá, aceptamos. esperá. Si Voy a ir El más por consenso lo arriba de tenés que todos armar vos, nosotros. no Voy a ir nosotros. más por arriba de todos nosotros. ¿A vos te parece que haya que tener consenso para hacer las cosas bien acá? Supuestamente debería haber consenso para hacer las cosas mal y que lo que te salga como pulsión sea hacer las cosas bien. El consenso debería ser para hacer las cosas mal. Para hacerlas bien no habría que ni discutirlas. ¿Hasta dónde queremos que nos llegue la mierda? ¿Hasta dónde? La gente inocente vive tras la reja. Los laburantes laburan en negro. Los empresarios se nos van del país. El Estado se ¿qué nos planteas? nos Que la trae salida impuestos. es espontaneísmo. ¿Eh? Espontaneísmo sería la salida. No, es yo un lo que te esfuerzo, digo te es- estoy planteando yo el lo que te esfuerzo de digo los dos.
hay que hacerlo ya esto, Va, ya. Bernie, pero Hasta ya lo Lili hacemos, ¿no es coincide. cierto? Lili Absolutamente. coincide. Es más, se junta mañana, nos dice dónde y vamos con una cama. De los dos lados del Ahí está. mostrador, pero está dispuesto a hacer la reforma. Bueno, que hay que pero hacer. no termines, chicanía. Es difícil Pero escúchame, así, José Luis. Yo he visto No me políticos, rete, me no hace tantos mal. como el señor. Me hace mal. Pero no me retes. Que te Me hace retes, mal. dale. Soy No, yo no sensible. reto a nadie. Soy, por dale. favor. Dale. He visto políticos de todos los tamaños, gustos y colores, de todas las ideologías, con todas las ideas, entrar en la Casa Rosada y después todos salen convertidos en que tienen la verdad relevada. Y nadie más tiene la verdad más que los que están ahí adentro. Yo digo, tenemos una oportunidad histórica en este momento. Tenemos una guerra que no la buscamos nosotros, no la propiciamos nosotros, pero tiene una ventaja increíble para Argentina. Podemos exportar minerales, agro, lo que quieras. ¿Se podría juntar la dirigencia política para solo acordar 4 o 5 cosas para aprovechar hoy esta oportunidad? Vos hablas de la dirigencia política. ¿Sabés lo que hace el gobierno de Alberto y de Cristina? La dirigencia general, dije. La dirigencia política está formada también por el gobierno. Bueno, No, obvio. el gobierno, con el trigo, que está volando porque desapareció Ucrania, que es igual a la Argentina produciendo trigo. Con el petróleo, con la minería, está volviendo loco a los productores, a los mineros y a los petroleros contra. Entonces, pero vos decís, escúchame. la dirigencia de acuerdo. Vos tenés un gobierno que ejecuta y hoy está ejecutando todo eso para el traste. Sería posible, pero deja de criticar. Dejemos de criticar. No, ya no, sé mujer, qué hace. vos hablás de los Pero pará, es que especificadores. si no, nunca arrancamos. ¿Cómo es el gobierno? Lo único que sabemos y coincidimos todos. Ya Después todos vamos paso. yo estoy diciendo, sería muy difícil, porque claramente ¿Otra acuerdos muy grandes en este país no se va a poder. Sería muy difícil que acuerden. Aprovechemos el trigo, el maíz, la soja, esto y esto. Solo eso digo, porque hoy nos compra el mundo por 3 años seguro. Bernie, y acordar gracias. beneficio para Dejémoslo eso. ir a Bernie salir del trono. Este se llamó el trono, digamos. Va a ser a futuro, va a ser el trono. Hoy te tocó, después veremos. Gracias, ¿Vas Sergio. a ser así que- candidato a presidente, Bernie? ese, pues, sí, claro. Sí, seguramente. Sí, ¿Irías a una interna con Cristina? Seguramente. Sí. Sí, yo no soy de aquellos que amagan y después decir, no, si está Cristina yo no voy. Yo cuando tengo una convicción voy para adelante. Puedo ganar o perder acá, no se juega la vida de nadie. Acá son diferentes posturas políticas y la mejor manera de plantearlo y comunicarlo es en una paso, con quien sea que esté enfrente. Sergio, Bernie, muchísimas gracias. Era importante tenerte hoy, de verdad, muchísimas gracias. Pasá por ahí, no sé, lo hacemos de prolijo, como quiera. Sí, lleva el celular, no te preocupes. En un ratito va a estar sentado con nosotros Eduardo Beliboni, ya llegó, porque nos preocupa qué va a pasar con la calle mañana. Pero mientras tanto quiero que Jairo me recapitule lo que pasó en esta casi hora y media, que no puedo creer que pasó hora y media, casi hora 45, haciendo este programa de domingo. Por el momento, los hombres a los que le han ofrecido el cargo, me parece que no van a hablar. Por el lado de Martín Redrado, me avisan que se va a mantener en silencio para darle cierto margen a la nueva ministra, a ver qué va a hacer antes de salir a criticarlo o no. Esto me parece que es un tiro por elevación. Se fue Spar también, bueno. Vení, saludá, José Luis. Pensé que era el corte, chau. Chau, te mandamos, pero te aviso Buenas que noches. Redrado está diciendo que él no va a decir nada, a diferencia tuya. ¿Qué? A diferencia tuya, que ya dijiste que Batakis no servía, Redrado dice, vamos a ver, vamos a darle margen, vamos a esperar qué hace antes de salir a Grande criticarlo. Martín Redrado, le deseo lo mejor. Bárbaro, él también. Bueno, un abrazo, José Luis, recapitula. Sí, claro, de Redrado fue de los primeros que puso condiciones de un gran acuerdo nacional y obviamente no le devolvieron el llamado. Emanuel Barzagis otra vez había sido nombrado por algunos empresarios que habían acercado la idea para que fuera ministro de Economía y desde su consultora P4Q declinó la invitación. También llegó algún sondeo cerca de Marco Labaña, que sigue en el INDEC. Y en ese contexto nunca le llegó ningún ofrecimiento, hay que decirlo, a Augusto Costa, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Kicillof lo tiene ahí cerrado como su hombre de economía y aspira a estar otro tiempo más en la gobernación si lo votan. Así se fue derivando en la oferta a la actual encargada de relaciones con las provincias del Ministerio de Interior que conduce Guado de Pedro, Silvina Batakis. Su pasado fuerte, ser ministra de Economía de Daniel Scioli. En algún momento la vendía como la griega que iba a ser su ministra de Economía si Scioli era presidente en 2015. Eso no ocurrió. Y ahora había recalado en el cargo al lado de Guado de Pedro. Terminó siendo, para algunos, la prenda de unidad. Para otros,
que Alberto se la dijo a Cristina que la iba a designar y le dio su venia, o también una dirigente con total ok de la vicepresidenta, que hasta ahora no ha dicho nada en redes sociales. Hay algunas notas que se están recapitulando de ella, de buena relación con Miguel Pelle, presidente del Banco Central, que seguiría. De Batakis. Y Batakis, y hay que decir que su designación hoy, 21:54, es muy importante porque da por tierra con el argumento que te da el Banco Central para saber si había o no había feriado cambiario mañana. Te decían, fíjate, si abre el mercado a las 10 y no hay ministro, vamos seguro a feriado cambiario. Hoy, habiendo ministra flamante Silvina Batakis, mañana es un día, te lo voy a decir así, normal de funcionamiento de los mercados. Estados Unidos tiene un feriado, puede haber menos ruido en algunos activos. 4 de julio, ¿no? Sí. Pero es cierto que hay gente ahora comprando dólares vía operaciones con criptomonedas y el número que les da es 300. Así el que dólar cripto, el que se llama dólar dólar cripto, algún cripto. tipo de dólar paralelo. El viernes habían terminado en 257 Pero, el contado entonces, con liquidación. Hay nueva ministra de Economía, no hay más cambios, Lili, por ahora en el gabinete. Sergio Massa no agarra absolutamente nada, ni el superministerio, ni la jefatura de gabinete, y no tienen más nada que decir, por lo menos por el día de hoy, todavía no terminó, la portavoz Gabriela Cerruti, que había aparecido con Mansur, y los cables no terminaron de dar el tiro para que puedan hablarle a los colegas. Cuando Lili dice que no tenemos el equipo de la ministra de Economía, no es un tema menor, porque No, claro. en septiembre vence 1 billón de pesos en deuda atada a la inflación y tiene que haber un secretario de Finanzas. Se fue el que estaba con Guzmán. Tiene que haber alguien que maneje las partidas, el presupuesto. Se fue, como decía Lili, Raúl Rigo, que era José Presupuesto desde las últimas décadas. Porque es un hombre... Pero además hay que entender qué es lo que realmente le pidieron a Silvina que haga. Porque Sergio Massa es muy claro lo que él quería hacer. Quería tener el poder para poder manejar todos los aspectos de la economía. Que vuelva a haber un Ministerio de Economía y no lo que hay ahora, que son feudos, de Secretaría de Energía. Pero bueno, ¿se sabe eso? ¿Qué le pidieron a Bataki? ¿Cómo? ¿Se sabe qué le pidieron a Bataki? Ese es el tema. O sea, eso era la conferencia de prensa que tendrían que haber hecho. ¿Qué es lo que le pidieron a Silvina que haga? ¿Qué es lo que le pidieron a Sergio que haga y no pudo hacer? Explicarle para que la gente mañana tenga conciencia de lo que está pasando. En una de esas le dijeron a Silvina, mirá, vos tenés piedra libre para hacer y deshacer todo. Y tiene un equipo y lo menciona y todo. Si no, va a ser muy difícil. Algo te puedo decir. Ahora, espera, aguantame un minuto. ¿Alguien nos puede decir algo acerca de lo que va a hacer Silvina Batakis? Es un montón, va a ser Lili Franco en un ratito, pero no quería dejar de hablar con Eduardo Beliboni, lo conocen, dirigente del Partido Obrero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, la preocupación también está en la calle, ¿no? Digamos, cómo va a reaccionar la calle a lo que pasó este fin de semana. Bueno, ya ahora dentro de un ratito, a las 0 horas, hay un paro de las 60, que ya estaba decretado, pero que tiene que ver con despidos. Y a la mañana hay un paro y una movilización del sindicato del neumático, el SUBNA. Y nosotros vamos a asambleas generales, digo nosotros la unidad piquetera, con más de 35 organizaciones, que son las que vinieron protagonizando la marcha federal, las movilizaciones. Vamos a asambleas generales en la puerta de todos los municipios del país. Vamos a ir a llevar ahí los reclamos que no llevan los punteros, vamos a denunciar este operativo que hay contra el movimiento piquetero, porque acá lo que está faltando, en todo el análisis vengo escuchando como todos los medios. Todo el día, desde ayer y desde hoy. Y lo que está faltando es cuál es la opinión de la clase obrera, del movimiento obrero. ¿No es un actor importante en la Argentina? Los únicos actores importantes son Massa. Ahora cambiaron la ministra de Economía, no va a cambiar nada, va a seguir todo tal cual. Digamos, vamos a seguir entregados al Fondo Monetario Internacional porque eso no se va a cambiar. Digamos, acá se va el ministro que acordó con el fondo. ¿Esto significa que rompemos con el fondo? Por supuesto que no. Significa la continuidad del acuerdo con el fondo, que es el plan económico de este gobierno. No sé por qué le piden un plan económico a este gobierno, ya lo tiene el plan económico. Es ajustar, es que la inflación se coma los salarios y por lo tanto sea conveniente para los empresarios invertir. ¿Qué están haciendo los empresarios esta noche? Imaginemos algún empresario, por ejemplo Brown, está preparando la maquinita, obviamente para violentamente remarcar. ¿Qué hacemos los trabajadores? ¿Qué hace la clase obrera en este país? ¿Espera que venga la remarcación, que venga la devaluación, que venga el ataque a los trabajadores? Nosotros lo hemos dicho muy claramente. La clase obrera tiene que fijar sus reclamos y plantear un plan de lucha
y un paro nacional inmediatamente. Pero esta porque semana, si no van a entonces, pasar por arriba de nuestros derechos. Beliboni, esta semana usted dijo acampes, asambleas en la puerta de todos los ministerios. Eso implica... No, acampe no, dije asamblea. Asamblea. Eso no implica acampar ni corte de tránsito en principio. Eso pero... significa asamblea frente a los municipios. Algunos lugares tendrán algún problema de tránsito, pero estamos hablando de los municipios de todo el país. Estamos hablando de las 23 provincias más en la ciudad de Buenos Aires, en la que también vamos a movilizarnos y va a haber asambleas muy grandes. Probablemente se corte ahí la calle que está cercana, no me acuerdo ahora cómo se llama, la calle que está cercano a la jefatura de gobierno, que está en la zona de Patricios. Claramente nosotros necesitamos una intervención, no estamos planteando un corte, una deliberación, porque hemos sido brutalmente atacados de una punta a la otra del arco político. Pero Beliboni, no Es van decir, a... los ataques que teníamos de Milei o de Marra, que decía brigada antipiquetera, hay que sacar a esta gente de la calle, Bullrich, que dice yo en una semana los saco a todos, se suma Cristina. Claramente todo el arco político dice acá el problema, y lo dijo en el último discurso, lo dijo muy claro, y no dejó ninguna duda, porque en el anterior había dicho, bueno, se levita, se refiere a levita. No, lo dijo muy claro. Los que marchan por la 9 de julio, no le gusta ni que marchemos por la 9 de julio, ni que tengamos algunas banderas que se ve que le molestan a la ministra, a la vicepresidenta. Pero, hablando de la ministra, ¿tiene alguna expectativa respecto de algún plan que pueda implementar la nueva ministra de Economía? ¿Hay alguien que tiene una expectativa en la nueva ministra? Entonces le devuelvo la pregunta. ¿Hay alguien en serio que tenga una expectativa en la nueva A ver, Timerman. Bueno, yo sí, porque... buenísimo. Pero me parece muy irresponsable. Nombran a una persona que tiene una trayectoria, me parece una persona de bien, y no le das la oportunidad ni siquiera de decir, bueno, esperar hasta mañana para decir no hay nada. Está fuera de discusión que es una persona de bien, yo no la conozco. Pero yo no estoy hablando de la persona. Irrelevante. Estoy hablando de una política. El Frente de Todos tiene una política que es ajuste violento contra los trabajadores. Eso no se va a modificar, o se va a modificar. Acuerdo con el fondo, ¿se va a modificar? Por supuesto que no. Está fuera de discusiones. Entonces no hablo de la persona porque no la conozco. No es que no le damos una oportunidad a la señora, no la conozco, no sé ni quién es. Creo que muy poca gente la conoce, pero lo que es seguro es que se ratifica un rumbo. Acá se ratifica un rumbo que es el rumbo del Frente de Todos. ¿O va a haber algunos cambios en ese sentido? No, sí, eso desde ya. Ninguno. Bueno, entonces, claramente, lo que ha ocurrido el fin de semana es el fracaso de ambos. De Fernández y de Cristina. De ambos. Fracaso de un gobierno que no logra encaminar para ningún lado este país. Claramente tenemos un problema, no como dice Cristina, de bimonetariedad, no es un problema bimonetario en la Argentina, es un problema de desarrollo. No sé qué opina acá el especialista, pero la Argentina tiene un problema de dos monedas, no tiene el problema del dólar y el peso, tiene el problema del desarrollo. Y no hay ningún plan de desarrollo de ninguna manera, porque todos los recursos de este país van a parar al sumidero del Fondo Monetario Internacional. Lo que dice Beliboni, Javier, me parece que no va a venir con ninguna revolución Bataki. ¿No? La eso está claro, de las pero bueno, pero yo no coincido, económicas. lo que pasa es que yo no coincido que el plan de acordar con el fondo, acordar con los acreedores, de buscar inversiones, es un plan que va en contra de los trabajadores. Yo creo que es un plan de mediano plazo que para que la gente le vaya bien, el país tiene que crecer. Y para que el país crezca necesitas inversiones. Y para traer inversiones necesitas inversores. Y necesitamos dar cierta previsibilidad. Repudiando el Fondo Monetario, repudiando a los acreedores, diciéndole a los empresarios, a los inversores de afuera que no produzcan en la Argentina, todo eso no va a funcionar. Acá le están dando la bienvenida desde el cristinismo, uno podría decir. A ver, porque Jorge Ferraresi es uno de los últimos anfitriones de Cristina en Avellaneda. Sí, claro. Felicitamos a la compañera Silvina Batakis. Sabemos de tu capacidad y compromiso para asumir todos los desafíos de la gestión económica. A la pasada en el tuit pone un agradecimiento a Guzmán. Muchas gracias por tu trabajo, compañero Martín Guzmán. Entre todos seguiremos poniendo a la Argentina de pie. Jorge Ferraresi, que es el ministro de Vivienda, que había estado con Cristina hace poco en Avellaneda y que de hecho había dado ejemplos de que había que ir con la gente a presionar a las corporaciones para tomar medidas. ¿La oposición dijo algo hasta ahora? Perdón, le pregunto a Leo, que lo tengo acá. Vamos a buscar, digamos, si la oposición... Sobre Batakis no había dicho. Habían hablado de las turbulencias del fin de semana. Por supuesto, pero digo, sobre Batakis todavía, digamos, hasta nada. No. Bueno. En línea con lo que decía Javier y también con lo que planteaba Beliboni, hay una trayectoria y una tradición en el kirchnerismo, en sus anteriores gobiernos, de en algún momento poner ministros de poca fuerza. O sea, uno ha visto que después de La Baña
vino un momento que le decíamos el ministro mudo en Economía, que era Carlos Fernández. No lo conoció nadie. Nadie lo conoció, ¿no? Hubo Yo figuras sí. que se hicieron conocidas por querer irse, como Hernán Lorenzino. O sea, el kirchnerismo tiene Otro tradición. que pasó Claro. sí. Bueno, y tantos otros. El problema es que ahí había un presidente fuerte, Muy fuerte. que era Néstor o Cristina, y además había algo de plata en el Banco Central, había algo de recursos. El país Acá se te da crecía. la idea de Cristina veta a Guzmán, por eso se termina yendo. Entra una funcionaria que tiene trayectoria, pero uno no sabe qué botonera va a tener. Y en ese contexto, no tener reservas, el dólar amenaza con irse todavía más lejos del oficial, el paralelo, y hay mucho susto con una inflación en 5% sostenido. Entonces es otro Que contexto. hay que ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? ¿Qué número tenemos pues, ahora claro, con junio? Este mes ya se sabe que 5 para arriba y no hay ninguna razón para pensar, no, peor. Claro. Julio también va a ser sostenido, 5 para arriba, ojalá se mantenga en 5 y un poquito. Y tenés que dar señales muy claras desde el Ministerio de Economía para que exista la perspectiva de que haya un sendero descendente, no sé, 3 meses, con Sí, suerte. o de no espiralización. más 3 que meses antes de que termine el año. Mira, no hay nada peor para los inversores, para la economía, que la falta de previsibilidad. Y esto no es lo que esperaban los inversores. No digo que sea malo, pero claramente se esperaba, como esperábamos todos, que Sergio Massa acuerde con Cristina, con Alberto, formen un gabinete diferente, con un ministro de Economía fuerte, con Sergio. Bueno, todo eso no pasó. Entonces, Te quedaste con eso, con que el hecho de que Massa falte, digamos, en este armado. Totalmente. Entonces, al no ser esto lo que los inversores estaban esperando, o que la economía en general, los empresarios, va a haber especulación. Esa imprevisibilidad, esa falta de confianza que evidentemente ocurrió, porque también le ocurrió al propio gobierno. Si el gobierno hubiese creído que hubiese podido... O sea, su plan A era Massa y equipo. Entonces, es muy importante, pero importantísimo que Silvina forme equipo, anuncie medidas, planes, estrategias y que el presidente le dé la autoridad o que diga cuál es la autoridad. Yo estaba de acuerdo con lo que decía Sergio. Más allá de Cristina, más allá de la influencia de Cristina, es el presidente el que hoy tiene que sentarse con Cristina. Hoy, ya sé que es tarde, pero hoy se tiene que sentar con Cristina Bataque anunciar un plan, enunciar un plan y un plan de trabajo. Si no, va a ser todo cuesta arriba porque los mercados tienen una dinámica propia y hoy no es buena. ¿Beliboni espera que se comuniquen con ustedes, tener un canal de diálogo con la nueva ministra? No, no creo. No creo que nos llamen a nosotros. Que saben perfectamente lo que opinamos. Pero déjame retomar el debate que teníamos recién acá con el señor, con el compañero de panel. Javier. Javier. Javier Timerman, sí. Sí, por supuesto. Pero, a ver, el señor dice, tenemos un acuerdo y eso es lo que hay que hacer porque es lo que le da seguridad al mercado. ¿Cuántos acuerdos tuvimos, Jairo? ¿17 con el Fondo Monetario Internacional? No, más de 20. Más de 20. ¿Alguno hizo eso? ¿Alguno produjo eso, los acuerdos con el fondo? ¿O produjo un ajuste? No solo en la Argentina, en el mundo. ¿Alguna cosa produjo? El Fondo Monetario Internacional dirige parte de la política financiera en el mundo. En el mundo hay una crisis enorme donde la posibilidad de inversión en la Argentina es bastante baja. Bastante baja, pero no por las cosas que hace Argentina, sino por la crisis mundial que hay. Se está elevando la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no, Jairo? Yo acá siempre lo miro a Jairo porque es el que sabe de economía y siempre hay que respetar a los que saben. Está muy bien. Los que saben te dicen, acá ha habido una elevación de la tasa de interés en Bernie dijo Estados que no Unidos. sabe nada recién, pero bueno, acá te reivindican. El que no ¿viste? sabe ¿Qué sé nada yo? es Bernie, Bueno. que quiere ser candidato a presidente y en la provincia de Buenos Aires, por lo único que se lo conoce es por amparar a las policías de gatillo fácil y por desalojo de Guernica. Pero no está, eso es desprolijo. Bueno, la verdad que me gustaría me lo tener nombraste a Bernie, No, me lo te lo dejaste nombré porque picando, digo, está bien que porque reivindiques a nosotros Jairo somos porque... partidarios de que Bernie se vaya de este gobierno. Es un escándalo lo de Bernie. Todo bien, pero es un escándalo. Pero me lo dejaste picando, ¿qué querés que te diga? No, está bien, pero me considero gustaría que estuviese estado acá para no poder hubiese debatirlo. hablado si no me lo hubiesen nombrado. Pero lo nombrás y para mí es nombrar una persona que no tiene ninguna capacidad para estar donde está y además su política es absolutamente negativa para el desarrollo de una seguridad en la Argentina. No hay ninguna duda, reprimen a los docentes en Loma de Zamora, reprimen a todo aquel que quiera luchar y por supuesto amparan a los policías como pasó con Facundo Castro. Siempre que hay un crimen de un policía, antes que inclusive se conozca nada, sale este personaje, el Ministerio de Seguridad, que es el ministro de Kicillof, del progresismo. Imaginémonos ese gobierno en la nación. Es el ministro progresista del gobernador progresista.
Yo no quiero hablar de Bernie, pero hablar del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El otro que se conoce en la provincia de Buenos Aires por sus declaraciones sobre la interna es Larroque. Mire, yo milito en la provincia de Buenos Aires, todos los días, en el conurbano. Si usted le pregunta a una persona pobre que tiene necesidad de la atención social en este país, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, nadie sabe quién es Larroque. No tiene una sola obra. También es muy conocido por el desalojo de Guernica. Es decir, no me vengan con los progresistas, que son los que van a resolver el problema ahora. ¿Por qué ministra parece puesta por Cristina? Es decir, casi la están saludando. Que no digan ahora que no es propia, porque dentro de unos meses van a decir que Ahora, no es propia. ¿qué peso tiene la izquierda de ustedes en lo electoral? Bueno, un peso creciente. Por ejemplo, uno de los grandes problemas por los cuales Cristina está preocupada por el movimiento piquetero es que al calor de esa movilización popular del movimiento piquetero, también se está desarrollando un movimiento popular en los barrios que, por ejemplo, en el corazón del peronismo en La Matanza, obtuvo por primera vez en la historia, Bárbaro, y usted lo debe conocer eso, por primera vez en la historia, 2 concejales de la izquierda. No había concejales de la izquierda en ese conurbano. Uno en Moreno, uno en Merlo. En el 73 había, Oscar Allende lo planteaba, digamos, es una historia. Bueno. ¿Qué peso real tiene hoy eso en lo electoral? Te lo estoy diciendo. En crecimiento, tercera fuerza nacional, un desarrollo en el conurbano, porque no es lo mismo la votación de la Boca de Palacios, Bueno, que tenía un sector, que lo que fue el proceso electoral en la Argentina, donde el peronismo perdió 6 millones de votos. Lo que le preocupa a Cristina es que perdió 6 millones de votos. Este martes, en el corazón de La Matanza, lo que Milei no puede hacer, va a hacer el Partido Obrero con un acto, donde van a hablar Solano, donde voy a hablar un rato yo también. Beliboni, muchísimas gracias ustedes. por haber estado. Timerman, muchísimas gracias por haber estado. Casi que tenemos al ministro, pero no, digamos, podíamos haber tenido una noche con... A mí me preguntaban, ¿es Timerman? Le digo, mira, la verdad que no sé, a Jairo lo mismo, digamos, es raro que lo hayan nombrado, que lo hayan designado, que venga primero acá y después vaya a Olivos, pero todo puede ser. No, Siempre voy a priorizar el periodismo. Bien ahí, está muy bien ahí. Lili Franco, por supuesto, muchísimas gracias. Volvemos Gracias a hablar a mañana ustedes. en la radio. Qué bueno tener. Hay enojo, me parece que en Olivos por la interpretación de la fracasada conferencia de prensa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así la vida. No, están enojados, encima están enojados. Sí. O sea, el papelón lo hacen ellos y el problema es que lo vamos a tratar de recomponer, Lili. El papelón lo no hacen te ellos, no preocupes nos que están enojados con todo el periodismo. Perfecto. Bueno, Profesor. vamos a un corte y volvemos en este último tramo de este domingo de opinión pública. Por supuesto, vamos a volver a Olivos y la opinión tanto de Jairo como de Julio. Gracias a todos por haber venido. Nos hacen correr, a pesar de que tengamos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, parece que nada alcanza para tratar de explicar lo que anda pasando en este país. Más allá de todas las expectativas que tenemos respecto de lo que pase mañana, que ahora nos va a contar Jairo, por supuesto, ¿qué les deseamos? Tantos memes cuando se viene Julio. Mira, Bárbaro, lo que le deseamos a los televidentes. Que tengas un Julio... ¿No te gustó? Sí. Está buenísima. Toda caricia. Toda caricia, ahí está. Que tengas un Julio Bárbaro, el Julio Bárbaro de la suerte que van a necesitar los funcionarios del gobierno mañana cuando tengan que salir a explicar un poquito más, ¿no? Más allá de que hay un hombre que ocupa el ministerio. Sí, claro, Silvina Batakis mañana debuta en un día muy caliente en el Ministerio de Economía. Por ahora no hay conferencia, no hay convocatoria, no hay nada, como suele ocurrir cuando asume un nuevo ministro antes de que abran los mercados financieros, pero en principio no hay feriado cambiario, es decir que funcionan los bancos, funciona todo como hasta el viernes, pero hay mucha expectativa sobre qué va a pasar con los dólares paralelos, con el mundo de las acciones, los bonos, con el clima financiero que termina después pegando en la economía real. Mañana debut caliente, por ahora sin más novedades, de Silvina Batakis, muy hincha de Boca, la flamante ministra de Economía. Y decía recién, ya nos vamos, pero que había cierta desazón por parte de los mercados, si querés llamarlo así, ante la falta de volumen que le iba a dar Massa al gabinete. Y el tema acá es que hubo tanta versión de ofertas a otros funcionarios, incluido al presidente de la Cámara de Diputados, de que se venía un giro, un relanzamiento, un recambio con él empoderado como jefe de gabinete y figuras fuertes, que al eso ir cayéndose terminan haciéndole daño a la irrupción de Silvina Batakis, que termina entrando con, dicen, la postulación de Alberto y el ok de Cristina. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 10 de la noche haciendo, por supuesto, opinión pública.